Y la madre de todas las cosas. Tetis miró a la diosa madre Gaia y dijo suavemente. Respetada diosa madre, Atlas y su hermano son simplemente jóvenes. ¿Cómo pudieron sus errores incomodar a una diosa madre tan suprema como usted para intervenir personalmente, y junto con Deepsea, Oceanus, además? Si solicitamos a su majestad que libere a Atlas y a los demás hoy, entonces, dentro de unos días, tendremos que solicitar también la liberación de Cronos y de los demás, que son más importantes para usted y están encarcelados. Cuando nos reunimos en una formación tan formidable, ¿es una petición humilde o una coerción invisible? Por supuesto, no tenemos tales intenciones, pero es mejor no hacer nada que pueda causar malentendidos, para evitar fricciones innecesarias. No solo Su Majestad el Dios Rey lo malinterpretará, sino que todos los dioses del universo también especularán en secreto. Después de todo, Su Majestad el Dios Rey acaba de establecer la orden sagrada y distribuir honores universales. El universo acaba de asentarse, y cualquier movimiento inusual podría desencadenar una terrible reacción en cadena. Tetis miró a los dioses cuyas expresiones se habían vuelto cada vez más serias. Sus rostros solemnes demostraban que sus palabras habían resonado profundamente. Ella continuó. Debemos considerar la majestad de Su Majestad el Dios Rey. Su Majestad el Dios Rey es benévolo y generoso, pero eso no es motivo para que le hagamos exigencias excesivas. Atlas y ellos cometieron errores imperdonables. Podemos solicitarlo, pero el resultado final deberá ser decidido sabiamente por Su Majestad. Además, debemos hacer comprender a todos los dioses del universo una cosa. Nuestra absoluta lealtad y sumisión a Su Majestad. Toda gracia que recibimos se debe a la compasión de Su Majestad por nosotros, dioses que somos padres y madres, ya su concesión del perdón. Nunca debemos permitir que los dioses del universo sientan que el prestigio de Su Majestad ha sido dañado o que su autoridad ha sido desafiada. Más aún, no debemos permitir que Su Majestad sienta que Su Majestad ha sido desafiada. Todo, absolutamente todo, debe ser gracia de Su Majestad, no algo hecho bajo coacción. Sea bueno o malo, es decisión de Su Majestad el Dios Rey. Cuanto más escuchaba Ponto, más asombrado quedaba. El terror surgió dentro de él, seguido por un miedo infinito. Incluso su cuerpo divino inmortal comenzó a exudar sudor frío de su frente. Casi hizo algo de lo que se arrepentiría profundamente. Si el Rey Dios realmente entendió mal, entonces la vida a partir de ese momento seguramente sería insoportable. Ese rey del mar definitivamente vigilaría constantemente el mar y el océano en busca de errores, solo esperando una oportunidad para erosionar la autoridad del océano. Actualmente, el rey Dios lo está reprimiendo, por lo que Poseidón no se atreve a ser presuntuoso, pero si el rey Dios lo apoya, entonces todo terminaría. Ponto dijo apresuradamente. Oh, sabia Tetis, eres verdaderamente digna de ser la madre de la diosa de la sabiduría, Metis. Tu sabiduría impresiona por igual a todos los dioses, y tal vez incluso supera a la de ella. Cada palabra que dice es razonable. Gracias por recordármelo, de lo contrario, realmente podríamos haber creado un gran malentendido con Su Majestad el Dios Rey, lo que habría sido contraproducente y habría conducido a un grave error. La diosa Madre Gaia también se asienta levemente desde un lado. Realmente no había pensado en este punto. Que los tres dioses estuvieran juntos ciertamente conllevaría cierta implicación de presión. Esto equivaldría a que la tierra, el mar interior y el océano presionaran conjuntamente a Zeus. Incluso si no tuvieran esa intención, a los ojos del Rey Dios y de los dioses, sería coerción. El Rey Dios acababa de ascender al trono, y la tierra, el mar y el océano unir fuerzas para hacer tal cosa sin duda equivaldría a declarar la guerra. Si realmente hicieran eso, su relación recientemente relajada probablemente se hundiría inmediatamente en un conflicto más profundo, o incluso conduciría directamente a una guerra. Incluso si la guerra no estallara, independientemente de si el Rey Dios estaba de acuerdo o no, nadie podría vivir en paz nunca más. Un rastro de miedo persistente cruzó el rostro impecable y encantador de Gaia, que ahora estaba lleno de aprobación. Ella sugirió y preguntó. Tetis, mi sabia hija, lo que dices realmente tiene sentido. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Es necesario, en efecto, evitar este tipo de cuestiones, que podrían dar lugar a malentendidos. Esto es solo un asunto menor. No podemos permitir que Zeus tenga ningún concepto erróneo. Tetis seguía hablando suave y gentilmente.
Respetada diosa madre, tienes razón. Esto es solo un asunto menor. Creo que no hay necesidad de molestarte con eso. No deberías involucrarte en este asunto. Vuestro prestigio es de suma importancia, y la majestad de su majestad lo es igualmente. Si usted interviene directamente, independientemente de que su majestad esté de acuerdo o no, ello conducirá a consecuencias inimaginablemente terribles. Esa no es nuestra intención original ni es lo que deseamos ver. Entiendo tu preocupación por tus hijos, Cronos y ellos, pero ahora no es el momento. Su majestad el dios rey acaba de ascender al trono y necesita tiempo para consolidar su gobierno. Su majestad ya os ha dado su promesa. Debéis esperar con paciencia y confiar en su benevolencia y tolerancia. Tetis miró a Ponto y dijo suavemente. En cuanto a su excelencia Ponto del Mar Profundo, usted tampoco debería participar en absoluto. No tienes legitimidad para hacerlo. Ahora deberíamos mostrar lealtad y sumisión a su majestad. Tetis había hablado con mucho tacto, pero Ponto entendió el profundo significado de sus palabras. Él se acercó en silencio, la gratitud y el miedo persistente se arremolinaban en su corazón. Gaia también comprendió de arrepentimiento, comprendiendo perfectamente el principio subyacente, y permaneció en silencio. La sabia diosa de la nutrición continuó entonces. Por lo tanto, este asunto solo puede ser manejado por nosotros, el océano, solos, y debe ser océano, como padre y abuelo, quien vaya a suplicar al dios rey. De esta manera, las posibilidades de éxito son mayores y no ofenderemos a su majestad el dios rey de ninguna manera, y demostraremos mejor nuestra humildad y lealtad. Además, ya no podemos abogar por Atlas y ellos. Originalmente, podríamos haberlo intentado, pero como la diosa madre y el mar profundo ya han llegado hoy, entonces no podemos suplicar más por Atlas, de lo contrario, seguramente surgirán malentendidos. No podemos permitir que su majestad el dios rey malinterprete, ni podemos dar a todos los dioses del universo una señal equivocada, haciéndoles pensar que hay alguna conspiración, ni podemos permitir que los dioses sientan que el dios rey está siendo coaccionado. Lo único que podemos hacer es suplicar por estos niños de las generaciones más jóvenes, pidiendo a su majestad que los perdone. Solicitamos que los niños sirvan al lado de su majestad como asistentes, expiando así sus pecados, hasta que su majestad proactivamente conceda su misericordia y perdone sus transgresiones. Debemos demostrar absoluta lealtad y humildad. Todo lo demás debe dejarse en manos de su majestad para que lo decida proactivamente. No debemos hacer demandas forzadas. Debemos confiar en la benevolencia y tolerancia de su majestad, y no debemos hacer peticiones excesivas de manera proactiva, especialmente peticiones que puedan poner a su majestad el dios rey en una posición difícil. Ponto repitiendo repetidamente, en completo acuerdo, alabando interiormente. Verdaderamente digna de ser la madre de la diosa de la sabiduría, Metis. Seguía pensando de forma demasiado simple, casi provocando un gran desastre y poniendo en peligro a toda la familia. También se arrepintió en su corazón de no haber venido, o al menos de no haber traído a la diosa madre con él. Incluso si hubiera ido directamente a solicitar la gracia del rey Dios, hubiera sido mejor que ahora, al menos sin el riesgo de ser malinterpretado. Tetis miró suavemente a Océano y dijo con una sonrisa. Por supuesto, esta es solo una humilde sugerencia mía, y puede que no sea necesariamente correcta. Su majestad el dios rey siempre ha sido de mente abierta, y tal vez no piense tanto. Amor mío, al final todo depende de tu decisión. Ahora Océano también se dio cuenta por completo y una ola de persistente temor y temor lo invadió. En realidad había sido desconsiderado en este asunto. La expresión del dios del océano era extremadamente solemne, y aumentando pesadamente, diciendo: no importa lo que su majestad el dios rey piense en última instancia, no debemos hacer nada que pueda causar que su majestad el dios rey, o cualquier dios, lo malinterprete. Este es el respeto y reverencia necesarios para su majestad el dios rey. Su majestad el dios rey nos trata con generosidad y magnanimidad, y debemos corresponderle con el mismo respeto y lealtad. Amor mío, tienes razón. No solo debemos tener respeto y reverencia en nuestros corazones, sino también demostrarlo en nuestra actitud. No tengo otras opiniones. Todo será como tú dices. Océano miró a la diosa madre Gaia y le preguntó: Diosa madre, ¿qué piensas? Gaia reflexionó un momento, suspiró suavemente y luego avanzando levemente, diciendo: Tetis tiene sentido.
Siendo así, no participaré en este asunto. Ustedes dos pueden hacer los arreglos. Con esto, Gaia se giró y se fue directamente. Ella no podía rechazar la petición de Ponto en este asunto. Realmente no quería causar problemas. Ahora que los pros y contras habían sido claramente explicados, ella no tenía intención de tener ningún conflicto con Zeus. Especialmente un malentendido tan sin sentido. En cuanto al asunto de Cronos y ellos, estaba dispuesta a esperar. Todavía tenía una fe considerable en el carácter divino de Zeus. Después de despedir a Gaia, Océano miró a Ponto. Señor de la vasta agua salada, ¿qué piensas? Ponto se inclinó humildemente y dijo respetuosamente. Gran dios del océano, lo que dijo el sabio y gentil Tetis ya es la mejor solución. Consideré este asunto demasiado simple y no lo pensé bien, casi causé un gran desastre. Gracias por tu recordatorio oportuno, por suerte no es demasiado tarde. No tengo objeciones. Hagamos lo que sugiere Tetis. Sin embargo, de ahora en adelante todo te traerá problemas. Gracias por tu esfuerzo y trabajo. El dios del océano sonó levemente y suspiró. Todo es por los niños. ¿Por qué hablar de dificultades? Después de hablar, los dos grandes dioses primordiales se miraron, cada uno forzando una sonrisa, ambos muy conscientes de la impotencia y la pesadez en los corazones del otro. Después, Océano volvió a dar instrucciones a Clímene y a los demás, y Clímene y Pleione sintieron un gran pesar en el corazón. Pero también eran deidades sensibles, que sabían naturalmente que este era ya el mejor resultado, la mayor gracia que se podía obtener en ese momento. Algunas cosas no se pueden apresurar ni forzar, de lo contrario solo serán contraproducentes y traerán consecuencias aún más terribles. Como el plan de súplica se había confirmado, Océano no se demoró más. Inmediatamente llevó a Clímene y a Pleione, así como a sus hijos, al monte Olimpo. En ese momento, Zeus acababa de tomar un descanso del arduo tejido del sistema Dao celestial y estaba bromeando con entusiasmo con la tonta cabra Amaltea, disfrutando de un raro momento de relajación. Esta diosa cabra había estado a su lado desde la infancia, cuidándolo y alimentándolo meticulosamente. Zeus siempre fue incansable en burlarse a esta hada encantadoramente ingenua e inocente. Las tres hadas que cuidaron de Zeus desde la infancia. Las hadas del fresno, la dulce y encantadora Adrasteia y la amorosa y elegante Ida, así como la diosa cabra Amaltea. Y Melisus, el dios de las abejas. Estos funcionarios seguidores de dragones de la residencia oculta no estaban calificados para participar en la gran Infeofment anterior, ni se atrevieron a participar, pero Zeus naturalmente no los olvidó. Todos los dioses del universo, tras el anuncio del nuevo orden, fueron llegando sucesivamente al monte Olimpo, preparándose para presentar sus respetos al nuevo dios rey, el gobernante del universo. Sin embargo, el universo y el mundo eran simplemente demasiado vastos, e incluso muchos dioses y hadas no podían llegar a la vez. Los dioses que ya habían llegado estaban esperando al pie de la cordillera del monte Olimpo, esperando que todos los dioses del universo se reunieran. En ese momento, Zeus convocaría una gran asamblea de los 10.000 dioses para anunciar más formalmente el nuevo orden divino justo y el futuro plan cósmico. Para entonces, Zeus otorgaría recompensas a estos pocos dioses y hadas que lo han cuidado desde la infancia. Meliso se sentía muy presionado al lado de Zeus y no podía estar tranquilo, y Zeus estaba demasiado ocupado, por lo que ahora había ido a jugar con algunos gigantes. Los 6 gigantes ahora tenían nuevos cuerpos y finalmente podían vivir cómodamente en el mundo. La encantadora Adrasteia estaba sentada bajo el trono divino de Zeus, observando secretamente a Zeus, con sus brillantes ojos llenos de incredulidad. Incluso ahora, no podía creer que el niño que una vez había llorado por leche en sus brazos ahora era el gobernante del universo. Era claramente un niño muy pequeño, que tenía hambre fácilmente, dormía cuando estaba satisfecho, comía cuando estaba despierto y se quejaba cuando tenía hambre y lloraba sin lágrimas. Pero ahora él era el rey dios inmortal, invencible y supremo. La batalla que destruyó el mundo entre Zeus y Cronos fue suficiente para hacer que todas las deidades temblaran y se quedaran inestables. Pero aunque Zeus y Cronos libraron muchas batallas y estuvieron en un punto muerto durante años, muchas deidades no creían que Cronos sería fácilmente derrocado. El dios rey había gobernado el universo durante eras incontables, y las deidades tenían comunes un miedo arraigado desde hacía mucho tiempo.
Demasiados dioses sintieron que tal vez en el futuro el universo tendría dos gobernantes, gobernando juntos. Como hadas del fresno nacidas de la sangre del padre Urano, conocieron profundamente el poder y el terror de Cronos. Era una existencia aterradora que podía hacer que un hada del fresno común se volviera loca con solo una mirada. Cuando recibieron la peligrosa tarea de cuidar a Zeus, ya se habían preparado para morir sin un lugar de enterramiento. Nunca pensaron siquiera que podrían permanecer a salvo. ¿Derrocar con éxito al dios rey Cronos? Ni siquiera se atrevieron a imaginarlo. Solo se atrevieron a pensar en hacer lo que debían hacer, y el resto dependía de su destino. Pero nunca lo esperaron. Un dios rey tan poderoso realmente fue destruido. Ese pequeño niño de antaño poseía un poder aterrador que podía sacudir el universo. El cielo lleno de relámpagos, incluso el rayo más pequeño, era suficiente para destruir fácilmente a una hada del fresno. Fue realmente increíble. Ella miró fijamente a Zeus, la inocencia y la sorpresa entrelazadas, riendo tontamente de vez en cuando. La inteligente y grácil Ida, que era más madura y constante que Adrasteia, ahora también se preguntaba si estaba soñando. Ella y Adrasteia se acurrucaron juntas, mirando aturdidas a Zeus, un marcado contraste con su comportamiento habitual, gentil y elegante. En cuanto a la encantadora y adorable Amaltea, ahora había sido transformada por Zeus para que solo tuviera el tamaño de la palma de la mano, y la sostenía en su mano, acariciándola y tocándola con cariño, lo que la hacía enojar y la hacía sentir indefensa. No pude escapar ni resistirse. Se hinchó hasta convertirse en una bola y yacía en la mano de Zeus. Por mucho que la provocara, ella no se movía, expresando así su protesta. Después de que comenzó la guerra, ella y las dos hadas del fresno fueron enviadas por la Madre Rea al lado de la diosa Madre Gaia, lo cual fue una instrucción especial de Zeus. Zeus temía que se vieran afectados y se convirtieran accidentalmente en polvo. Esta tímida diosa cabra siempre se había preocupado por la seguridad de Zeus, pero era demasiado débil para participar en la guerra de los titanes. Ella ni siquiera sabía a quién rezar. En la guerra entre dos reyes dioses, nadie podía ayudar. Solo después de la victoria de Zeus siguió a Gea y ascendieron juntos al monte Olimpo. Pero en ese momento, el poder de Zeus realmente aterrorizó a esta hada tonta y adorable. Zeus se sentaba en el supremo trono divino, contemplando todo el universo. Todos los dioses del universo debían inclinarse y postrarse ante él. Incluso el movimiento de las estrellas debía detenerse en ese instante para mostrar completa obediencia y reverencia al dios rey. Incluso su creadora, la gran madre de todas las cosas, tuvo que sentarse debajo de él. La autoridad del rey Dios era inimaginablemente impactante. Dios sabe qué aspecto tenían esos dioses gigantes del universo, a quienes ella nunca había visto antes, cuando se inclinaron respetuosamente ante Zeus, asustando a esta cabra hasta ponerla en tal estado. Ella se acurrucó en la parte trasera de Gaia, sin atreverse a levantar la cabeza en todo momento, solo atreviéndose a aguzar las orejas, escuchando a Zeus organizar el futuro de todo el universo y otorgar honores a los dioses. Tras la reunión, en el banquete de los dioses, Zeus permitió especialmente que estas cuatro deidades menores participaran en el banquete de muchos grandes dioses, bebiendo el vino divino y las exquisiteces inmortales de los dioses. Esta gracia fue suficiente para dejarlos abrumados. En ese momento, esta tonta cabra ni siquiera se atrevió a acercarse a Zeus, mucho menos a mirarlo directamente, mucho menos a jugar y retozar con él como antes. Fue Zeus quien la agarró activamente y amasó su rostro hasta convertirlo en masa, solo entonces ella apenas se calmó, la intimidad familiar le permitió relajarse gradualmente. Pero ahora, el odioso Zeus era aún peor. Antes, le rompió su cuerno más bonito, Bubutu, se convirtió en una cabra unicornio. Ahora es aún peor, la hizo tan pequeña y la sostuvo en su mano para jugar con ella arbitrariamente. Zeus es el peor. Zeus pinchó la pelota de la enojada Amaltea, la sonrisa en su rostro simplemente no se desvanecía, su expresión cariñosa se desbordaba. Mientras la pinchaba, preguntó: Maya, ¿el apodo cariñoso que Zeus le daba de verdad no quieres transformarte en tu forma divina? Si no cambias, siempre te sostendré en mi mano y jugaré contigo, para que nunca puedas escapar. Amaltea metió sus cuatro cascos debajo de ella, su cabeza también enterrada debajo de ella, hinchada y enojada, su vellocino de oro brillando, como una bola de oro en la mano de Zeus.
Se oyó un sonido apagado, con un dejo de insatisfacción, pero muy encantador y tierno. Zeus. Eres el peor. Prometiste que me ayudarías a restaurar mi hermoso cuerno. ¿Sabes lo feo que es tener solo un cuerno? Buh. La adorable aparición de Amaltea hizo que Zeus estallara en carcajadas, su risa cordial resonó por todo el salón. En verdad no había muchos dioses que se atrevieran a llamarlo por su nombre ahora. Entre las hadas comunes y corrientes, no había ni una sola. Solo esta tonta e inocente diosa cabra se atrevió a llamarlo por su nombre. Las viejas amistades siempre son preciosas. Él bromeó. 2 cuernos no lucen mucho mejor, ¿verdad? Cuando la diosa madre Gaia te creó, definitivamente no hablaba en serio. Tu forma divina ni siquiera es perfecta. Tus piernas siguen siendo pezuñas de cabra y tienes cuernos en la cabeza. La diosa madre debería modificarte de nuevo. Amaltea levantó la cabeza y golpeó con fuerza la palma de Zeus con su único cuerno restante, haciendo que su palma sintiera un poco de picazón. Ella replicó enojada. Son muy hermoso. Es tu mal gusto. No, no, tienes que restaurarme el cuerno. Me lo prometiste. Al ver a Amaltea quejarse, Zeus se llenó de alegría y no pudo parar de reír. Estar con esta hada tonta siempre era tan relajado y despreocupado, lo que le permitía dejar de lado temporalmente la pesada carga de ser el rey de los dioses. Mar maldita. No esperaba que no solo los dioses trabajaran como bueyes y caballos, sino que él, como rey de los dioses, también lo haría. La reacción de Zeus hizo que Amaltea encogiera la cabeza, furiosa. Adrasteia e Ira, observando sus juguetonas travesuras, se taparon la boca y rieron. Su calor también las hizo sentir cálidas. Solo ahora Zeus se parecía al dios que recordaban. Soleado y alegre, juguetón y travieso, gentil y amable, cariñoso con sus seres queridos. Zeus acarició a Amaltea en la palma de su mano, sin dejar de sonreír con indulgencia, pero su tono era claramente más serio. Maya, hablo en serio. Tu esencia ya no tiene potencial para seguir progresando. Quiero reestructurar tu origen. Por favor, confía en mí, definitivamente será más hermoso. Amaltea levantó su pequeña cabeza, sus adorables ojos mirando a Zeus, luego hizo una pausa, bajó la cabeza y reflexionó por un momento, llena de vacilación y reticencia. Ella preguntó con mucha cautela. Zeus, ¿en qué quieres convertirme? ¿Puedo seguir teniendo cuernos? Zeus miró su expresión inocente y suplicante, comprendiendo sus pequeños pensamientos. Cuando era niña, había utilizado sus cuernos de cabra para producir leche para alimentar a Zeus, y no quería que este símbolo desapareciera. Zeus dijo con dulzura. No te preocupes, tu apariencia no cambiará y tus hermosos cuernos se conservarán. Solo tu origen cambiará. Sin embargo, solo quedarán los cuernos de cabra. La hada tonta hizo un puchero inocente, con una expresión reticente excepcionalmente tierna. Finalmente accedió. De acuerdo, te escucharé. Zeus rió entre dientes y bromeó. ¡Qué atrevido! ¿Pretende desafiarme? Amaltea no tenía miedo en absoluto. Puso los ojos en blanco ante Zeus y volvió a golpearle la palma con fuerza con su único cuerno. En ese momento, Zeus miró hacia arriba y hacia afuera, su mirada aguda penetrando todos los obstáculos, fijándose directamente en el pie del monte Olimpo. Allí, un grupo de deidades se acercaba lentamente, lideradas por el dios del océano. Oceanus, trayendo a toda su familia. Al observar a los jóvenes dioses tras él, Zeus adivinó vagamente la intención del dios del océano. Sonrió levemente y dio instrucciones a los 4 dioses del viento que se encontraban fuera del templo. Arges, han llegado estimados invitados. Vayan a darles la bienvenida. Los 4 hermanos dios del viento obedecieron, transformándose en 4 vientos furiosos, silbando desde la cima del monte Olimpo directamente hacia el pie de la montaña. Zeus acarició suavemente el vellón dorado de Amaltea y se rió suavemente. Mira, Maya, tienes mucha suerte. ¿Eh? La adorable hada no entendía en absoluto el significado de las palabras de Zeus. Su pequeña cabeza estaba llena de interrogantes. Zeus no dijo nada más, simplemente abrazó a la diosa cabra, del tamaño de una palma. Adrasteia e Ida ya lo habían apoyado obedientemente, un acuerdo tácito que perduró incontables siglos.
Cuando Océano llegó al pie del monte Olimpo, las innumerables deidades que esperaban a la asamblea de dioses se adelantaron para saludarlo, expresando su más sincero respeto a este antiguo y majestuoso dios del océano. En el cosmos actual, incluso el dios más ignorante sabía que la hija del océano, la excepcionalmente inteligente diosa de la sabiduría Metis, era la deidad amada de su majestad el rey de los dioses. Por lo tanto, el estatus del dios del océano aumentó naturalmente, volviéndose aún más venerado. Aunque el dios del océano era el mayor de los titanes, nunca había recibido un trato así antes. Después de todo, todos sabían que Océano y el antiguo rey de los dioses estaban en desacuerdo. Aunque los dioses respetaban al dios del océano, no se atrevieron a acercarse demasiado. Océano no era un dios arrogante ni irrespetuoso. Incluso ante los saludos de muchos dioses menores, respondía con un gesto de la cabeza y una sonrisa. Cuando llegó al Olimpo no mostró ninguna falta de respeto, controlando perfectamente su comportamiento. Aún esperaba al pie de la montaña la recepción de Zeus, sin subir directamente a la montaña. En cambio, envió a uno de sus hijos a solicitar audiencia, mostrando humildad y respeto. Aunque sabía que Zeus sin duda estaría al tanto de su llegada, la etiqueta adecuada que debía seguir era absolutamente impecable. Tras el descenso conjunto de los 4 dioses del viento, una reverencia respetuosa llenó el viento abrazado. Invitaron respetuosamente a Océano a ascender y entrar en el salón. La cortesía del rey de los dioses hacia el dios del océano fue presenciada por todas las deidades presentes. Después de que Océano entró al palacio divino, Zeus personalmente fue al frente del salón para saludarlo, su suave sonrisa tan cálida y alegre como siempre, como si ignorara por completo la intención del dios del océano, dando la bienvenida solo a un aliado cercano, no a un titán que necesitaba congraciarse con él. Dio un paso adelante y abrazó a Océano con fuerza, riendo a carcajadas. Respetado padre de todos los arroyos, el Olimpo da la bienvenida a tu llegada. Después de que Zeus lo liberó, Océano hizo una profunda reverencia en señal de saludo, con una piedad y una humildad sin precedentes. Sonrió. Gran Zeus, su majestad el rey de los dioses, gracias por su bienvenida. Su benevolencia y calidez me honran enormemente. Sus hijos detrás de él, Clímene y los otros dioses, se arrodillaron sobre una rodilla y realizaron un gran saludo. Clímene, Pleione, etc., saluda al gran, benévolo, generoso y compasivo rey de los dioses. La mirada de Zeus se desvió hacia los dioses. Agitó la mano, con voz serena pero majestuosa, y sonriendo levemente. No hay necesidad de tanta formalidad, todos pueden levantarse. Con esto, miró al dios del océano y lo invitó a sentarse. Después de que ambos dioses estaban sentados, Zeus, en lo alto del trono del rey de los dioses, preguntó amablemente. Respetado dios del océano, ¿puedo preguntar qué lo trae al Olimpo hoy? Zeus naturalmente conocía la intención de Océano, pero quería averiguar su actitud. Quería ver cómo este gran dios, cuya relación con él cada vez era más estrecha, se pondría en su lugar y si permanecería humilde y leal. Atlas y su hermano eran figuras menores, no importantes, pero la actitud del dios intercediendo por ellos era muy importante. Al rey de los dioses no le importaba otorgar un poco de gracia a los aliados cercanos, pero los aliados tenían que ser dignos. Humildad y lealtad, no podía faltar. Puedo dar, puedes pedir, pero no puedes exigir. Al oír esto, Océano suspiró levemente, su rostro heroico se llenó de dolor y se puso de pie nuevamente. Su mirada suplicante se dirigió hacia Zeus, que estaba sentado en lo alto del trono divino central en el templo, y se inclinó profundamente, diciendo: Oh, sabio rey de los dioses, Océano ha venido a solicitar algo de tu estimado ser. La expresión de Zeus se volvió seria, y su comportamiento solemne inmediatamente hizo que la atmósfera en el salón se volviera grave. Él asintió y dijo: ¿Qué sucede, por favor? Si este asunto es de mi competencia y es una petición razonable, no la rechazaré y le mostraré el debido respeto. El dios del océano levantó su mano, señalando a los niños detrás de él, su voz llena de impotencia y dolor. Benevolente rey de los dioses, detrás de mí están mis hijas y sus hijos. Hizo una pausa por un momento y luego continuó. Ellos también son y las familias de los dioses pecadores. Mientras el dios del océano hablaba, su majestuosa e imponente figura se arrodilló sobre una rodilla sin dudarlo, bajando su noble cabeza, su postura llena de humildad y angustia.
Las lágrimas ya corrían por su rostro resuelto, y su humilde voz suplicante resonó por el templo. Respetado Rey de los dioses, he venido a implorar tu misericordia, a pedirte, en nombre de un padre que ama y se compadece de sus hijos, que perdones a estos pobres niños. Te imploro que les des una oportunidad. Mi hija Clímene, es la esposa de Jápeto, pero nunca participó en esta guerra y siempre se opuso a que Jápeto siguiera a Cronos, instándolo constantemente a jurarle lealtad. Es solo que Jápeto era terco e inflexible, y ella estaba indefensa. Había hecho todo lo que pudo. Una esposa, fiel y amorosa con su esposo, ¿qué más podría hacer? Una esposa no puede decidir las decisiones de su esposo. Ella también aconsejaba constantemente a sus hijos que siguieran el camino correcto, pero su hijo mayor y su segundo hijo eran tercos e inflexibles, seguían firmemente a su padre y se desviaron. Solo su otro hijo, el inteligente Prometeo, tomó el camino correcto, sirviendo bajo tu mando, y tuvo la suerte de ganarse tu favor. Zeus miró a Clímene. Su hermosa apariencia, incluso entre la hija del océano, resultaba bastante impactante. Asintió imperceptiblemente, indicando que comprendía, y continuó escuchando en silencio. Cuando llegó el momento de otorgar recompensas, no le concedió a Prometeo ningún honor, no porque lo hubiera olvidado. Aún no había tratado con Atlas y su hermano, y no porque lo había olvidado. Había estado esperando que Prometeo viniera a suplicar, pero inesperadamente, el primero en llegar fue el dios del océano, este último y anciano padre. Suspiró interiormente. Este pobre padre anciano encarna verdaderamente el corazón compasivo de los padres por sus hijos. El dios del océano señaló a Pleione, suspirando y llorando por ella, diciendo con tristeza: mi otra pobre hija, Pleione, siempre ha sido la más gentil y amable. Sus acertados consejos y súplicas fueron ignorados por el violento Atlas. El tonto y testarudo Atlas merece su destino, pero mi pobre hija solo puede llorar día y noche, y sus amados hijos ya no pueden disfrutar del orden sagrado que estableciste, ni pueden vivir bajo el sol. Todo esto es culpa mía. Fui yo quien eligió los matrimonios equivocados para ellas. Seguían mis enseñanzas, eran leales a sus maridos y amaban a sus hijos. Esto no es culpa suya. Hicieron todo lo posible por detenerlos, pero una esposa debe respetar y apoyar a su esposo. Solo puede disuadirlos, ¿cómo podría oponerse firmemente a su esposo? Incluso si sus esposos están en el camino equivocado. La hija del océano, al ver a su padre tan humilde, todo por ellas, ya sollozaba en silencio. Océano lloró amargamente y dijo: Gran Zeus, tu pecho, tan vasto como el universo, llena a todos los dioses de admiración y reverencia. Tu benevolencia y tolerancia se ganan la admiración y el respeto de todos los dioses. Y tu reverencia por la diosa Madre Rea es conocida por todos los dioses del universo. Por favor, misericordioso y tolerante, por el bien de estas pobres madres, pobres esposas, pobres niños, y por el bien de mí, un pobre y viejo dios del océano, te ruego que perdones los pecados de mis hijos y les concedas una oportunidad de renacer. Mis hijas, Clímene y Pleione, guiarán diligentemente a sus hijos y jamás les permitirán cometer errores. Te serán tan leales como Prometeo y se atendrán por siempre a tu sagrada justicia. Zeus permaneció en silencio, su mirada profunda no revelaba nada de sus pensamientos. Clímene y Pleione se postraron ante la sala y, en un instante, Zeus comprendió que la hija del océano realmente estaba hecha de agua. Las dos oceánides lloraron inmediatamente profusamente, sus lágrimas corrieron por sus rostros, presentando una visión lastimosa que conmovería incluso al dios más duro de corazón. Clímene, este océano extremadamente poderosa, hermosa y sabia, suplicó con tristeza. Gran rey de los dioses, sé lo excesivo que es mi petición. Fui yo quien le rogó a mi amado padre que te pidiera perdón. Este es un asunto difícil tanto para mi padre como para ti. Sin embargo, misericordioso Zeus, por favor comprende el dolor de una madre. Ninguna madre puede soportar ver a sus hijos sufrir castigos que no pueden soportar. Este dolor es suficiente para aplastarnos por completo. Rey de los dioses, rey tolerante y benévolo, te ruego que perdones los pecados de mis hijos. Son solo niños insignificantes. Sus pecados fueron causados por sus padres, no por su propia voluntad. Haré todo lo posible para guiarlos, para conducirlos de regreso al camino recto que ha establecido, para que te sean leales y para que obedezcan por siempre tus sagrados mandamientos supremos.
Los padres de estos niños cometieron el más grave error, y no se puede decir que los niños sean completamente inocentes, porque ellos también una vez se bañaron en la gloria de sus padres y compartieron su honor. Pero estos pobres niños son pequeños y frágiles. Solo pueden dejarse llevar por la corriente. No tienen poder de decisión. Estos niños nunca se atrevieron a mostrarte ninguna falta de respeto, nunca participaron en ningún comportamiento que te deshonrara y se adherirán firmemente al orden sagrado de justicia que ha establecido. Te pido tu tolerancia, permitiéndoles servir a tu lado, estar a tus órdenes y, de ahora en adelante, bañarse en tu gloria hasta que puedan lavar los pecados traídos por sus padres y obtener una nueva vida. El virtuoso y gentil Pleione también se lamentaba y sollozaba, casi inaudiblemente, suplicando amargamente. Gran rey de los dioses, sé que mi esposo cometió el error más tonto y cometió un pecado imperdonable, pero mis hijos aún son pequeños. Todos son buenos niños obedientes y dóciles. Rey de los dioses, no me atrevo a pedirte que honres a mis hijos. Solo deseo pedirte, grande y misericordioso, que perdones los agravios que su padre les infligió y que les permitas vivir en la tierra, para que también sientan tu cálido y brillante orden sagrado, en lugar de vivir eternamente en las sombras. Te pido que permitas que mis hijos sirvan a tu lado, para que tu gracia compasiva limpie sus pecados, experimenten la suprema y gloriosa luz que otorgas y permita que sus vidas recuperen la luz. Acompañados por los llantos lastimeros de las dos oceánides, los niños del templo también comenzaron a llorar con la cabeza gacha. Por un instante, el vasto templo se llenó de los sollozos de los jóvenes. Zeus se sorprendió un poco y un destello de aprobación brilló en sus ojos. Había pensado que el dios del océano estaba intercediendo por los hermanos Atlas, pero inesperadamente, su súplica era solo por estos niños. Asintió para sus adentros, muy satisfecho con la actitud del dios del océano. Su sabiduría y su sentido de la propiedad le complacieron enormemente. Sin embargo, la sonrisa desapareció de su rostro. Se recompuso, su expresión se tornó cada vez más majestuosa. Sin cambiar de actitud, dijo lentamente: la familia Jápeto ha cometido pecados imperdonables. Esta sola frase envió un escalofrío a través de los corazones de todos los dioses del océano. Zeus continuó. Jápeto es el dios más testarudo y decidido a seguir el camino equivocado. Sus dos hijos son, asimismo, los practicantes más firmes de la orden equivocada. Miró a Clímene con ojos penetrantes, pero su tono tenía un matiz de dulzura. Clímene, tu nombre gentil y elegante, lo he oído a menudo. Eres una diosa que entiende la razón. Amas a tu esposo, cuidas a tus hijos, y ahora incluso te arriesgas a provocar mi ira al suplicarme. Eres una madre respetable. Estas palabras reavivaron un rayo de esperanza en el corazón de Clímene. Sin embargo, no fuiste capaz de guiar adecuadamente a Atlas y Menoetius. Sin embargo, hizo que su corazón se hundiera por completo. Zeus meneó la cabeza levemente y dijo con gran desdén: nunca he visto dioses más testarudos, más tontos, más arrogantes e irritables que esos dos hermanos. Incluso una gentil hija del océano es absolutamente incapaz de cambiar su esencia. Clímene y Pleione perdieron completamente la esperanza, sus ojos se llenaron de desesperación. Sin embargo, tienes razón, los niños no tuvieron elección. Aunque una vez disfrutaron de la gloria de su familia, esa gloria no existió por ellos, ni pereció por ellos. Zeus miró al océano, que todavía estaba arrodillado y derramando lágrimas en silencio, y dijo suavemente: Dios del océano, por favor, levántate. Perdono a estos niños. Los agravios del pasado han sido borrados. De ahora en adelante, ya no son dioses de la familia Jápeto, sino tus descendientes, Dios del océano, y tus descendientes disfrutarán de mi protección. Permito que estos niños no carguen con la responsabilidad de los pecados de sus padres y les permito vivir abiertamente bajo mi orden, experimentando la luz y la justicia del nuevo universo. El repentino giro de la gracia llenó a todos los dioses de inmensa alegría. Ante las palabras de Zeus, que tocaron sus fibras sensibles, Océano ya estaba satisfecho. La gratitud y la alegría surgían en su corazón. Clímene y Pleione estaban aún más contentos. Estaban a punto de expresar su gratitud, pero antes de poder hablar, se detuvieron. Zeus continuó. Sin embargo, Clímene y Pleione, debéis guiar debidamente a vuestros hijos. No dejéis que se obsesionen con el pasado y, por supuesto, no permitáis que violen el orden sagrado que él estableció. De lo contrario, desataré el juicio una vez más.
Clímene y Pleione se arrodillaron ante el salón, con las manos entrelazadas y una sonrisa en sus rostros bañados en lágrimas. Prorrumpieron en palabras de gratitud. Gran Rey de los dioses, misericordioso Rey de los dioses, tolerante Rey de los dioses, gracias por tu magnánima gracia. Tus bendiciones serán nuestra gloria eterna. Grabaremos su benevolencia para siempre en nuestros corazones y le hemos agradecer eternamente su clemencia. Tenga la seguridad de que los guiaremos bien y nunca defraudaremos sus expectativas. Zeus se mantuvo evasivo, dirigiendo su mirada profunda a Océano. Respetado dios del océano, tu bella y gentil hija no puede manejar asuntos de fuerza. Muchas cosas aún requieren tu supervisión. Océano se acercó repetidamente con una sonrisa, diciendo agradecido: Rey de los dioses, ten la seguridad de que velaré personalmente por estos niños. Son niños obedientes y se atendrán estrictamente a tu sagrada orden de justicia, y te serán leales por siempre. Tu voluntad es la guía para todos los dioses del océano. Zeus finalmente sonriendo de nuevo. Asintió y miró a las dos diosas que seguían arrodilladas, diciendo con dulzura: Levántense, todas son familia. No hay necesidad de arrodillarse a cada paso. Valorar las emociones no está mal. La familia es la relación más sagrada, y sus miembros son los seres más preciados. Los dioses que no valoran la familia ni las emociones carecerán de lealtad y no serán dignos de confianza. Todos ustedes son dioses que valoran la familia y el parentesco. Me gusta mucho eso. Todos, levántense. Sí, Rey de los dioses, gracias por su benevolente generosidad. Tras agradecerle una vez más, las dos Oceánides se levantaron y se apartaron respetuosamente. Océano también se levantó en ese momento. Zeus miró al océano y rió entre dientes. ¡Qué coincidencia lo de hoy! Aunque el dios del océano no hubiera venido a mí, lo habría buscado. Me ahorro muchos problemas. Ah, ¿sí? El ambiente en el templo ya se había relajado mucho. Océano sonoro rápidamente y dijo: ¿Puedo preguntar para qué me necesita el rey de los dioses? Todos los dioses del océano se entregarán por completo. Es un honor compartir sus responsabilidades. Zeus hizo un gesto con la mano. No es nada importante, pero es muy importante para mí. Es un asunto privado. Con esto, Zeus sacó a Amaltea, que estaba hecha un ovillo, de su abrazo. Amaltea se portaba increíblemente bien ahora. No era muy valiente y siempre se mostraba tímida ante la presencia de otros dioses. Su encantadora inocencia y timidez hacían que todas las deidades presentes la encontraran adorable. Zeus sonrojó. Cuando era joven, Jápeto me alimentó y me acompañó mientras crecía. Ella era mi amada compañera de juegos. Una vez rompí sin querer su hermoso cuerno, que era su posesión más preciada y orgullosa. Simplemente, sin querer, fui demasiado fuerte en ese momento y no pude arreglarlo. Quiero pedirle al dios del océano que la traiga de regreso al océano, y junto con la diosa nutritiva, remodelar su origen y nutrir nuevamente su cuerpo divino, y preferiblemente también nutrir una buena ley para ella. Zeus negó con la cabeza, suspirando con impotencia, pero con evidente cariño. Es demasiado torpe. Aún necesita ser más fuerte para protegerse, y necesita que la gentil y sabia Tetis le enseñe para que pueda volverse más inteligente y dejar de ser tan insensata. Amaltea se conmovió, pero al escuchar la última frase de Zeus, se sintió avergonzada y molesta. Aunque no se atrevió a hacer grandes movimientos, aún así, le dio un suave codazo a la palma de Zeus. Océano vio todas estas pequeñas acciones y comprendió inmediatamente que esta diosa cabra debía ocupar una posición extraordinaria en el corazón de Zeus y debía ser tratada con gran cuidado. Enderezó el rostro y dijo solemnemente: Tenga la seguridad, su majestad el dios rey, de que deja todo en manos de Tetis y de mí. Nosotros la cuidaremos y criaremos personalmente y con esmero. Zeus asintió en agradecimiento y sonriendo. Respetado dios del océano, gracias por su generosa ayuda. Por favor, transmite mi gratitud a mi querido Tetis. Ah, ya esta hada tonta le encantan sus cuernos. Cuando estés cuidando su divino cuerpo, por favor, agrégale un par. Oceanus no pudo evitar reírse entre dientes y dijo: Es un honor para Ocean poder ayudarte. No te preocupes, todo lo que debe estar ahí estará, y todo se hará según tus deseos. Zeus sonriendo y acercando, sacando el cuerno que había roto accidentalmente mientras jugaba con Amaltea cuando era joven.
Sentía mucha nostalgia por su infancia, cuando la aterradora amenaza del antiguo dios rey se cernía sobre él, y no tenía un sistema, ni sabía si se convertiría completamente en cenizas si ocurría algo inesperado. Solo podía esconderse con cuidado y crecer con todas sus fuerzas. La pequeña Creta era su mundo entero, y durante los largos días de soledad, solo contaba con unas pocas hadas que lo acompañaban. Y aquellos culetes, ya habían sido elevados a verdaderos dioses por Zeus y ahora eran los guardianes del Olimpo. Templo de Zeus, aunque no había mucho que proteger. Zeus salió rápidamente de sus recuerdos y su mirada profunda se volvió a ser majestuosa. Miró el cuerno en su palma y proclamó con majestad. Por mi nombre, Zeus, dios de todos los dioses, rey de los dioses y gobernante del universo, declaró. De hoy en adelante, este cuerno se llamará cuerno de la abundancia. Todos los alimentos, bebidas, flores y plantas que el mundo posee, de este cuerno, serán inagotables, infinitos, inmortales e incorruptibles. Este objeto será un símbolo de riqueza y abundancia. Tan pronto como bajó su voz, este cuerno, bendecido por el dios rey, mostró instantáneamente una luz maravillosa, rodeada de 7 colores, iluminando todo el templo. El cuerno se volvió hueco y en su interior aparecieron débilmente diversos cultivos, frutas, bebidas, vinos, flores y hierba verde. Este pequeño cuerno, bendecido por Zeus con inmortalidad, incorruptibilidad, tamaño adaptable, abundancia y energía infinita y transformación material, ya era un artefacto divino extremadamente preciado en el mundo. Zeus depositó a Amaltea en el suelo. Recuperó su tamaño normal, y mientras aún estaba desconcertada, Zeus extendió la mano y la sujetó, separando perfectamente su divinidad y su esencia de poder divino en un orbe de luz deslumbrante y colorido, resplandeciente. En el suelo, solo quedaba una reluciente piel de oveja dorada, un simple cascarón. Zeus agitó la mano con indiferencia, guardándola con cuidado. Zeus entregó cuidadosamente el orbe de luz y el cuerno de la abundancia a Océano, instruyéndole solemnemente. Te confío esto, Océano. Océano lo aceptó solemnemente, colocándolo inmediatamente en lo profundo de su propia divinidad para nutrirlo, y protegiéndolo con capas de su poder divino, esperando solo regresar y nutrirlo con Tetis, con el mayor rigor y precaución, temiendo cualquier percance. Podía ver claramente cuánto Zeus valoraba a esta pequeña hada y cuánto confiaba en Océano. Permitir que esta hada se convirtiera en su hija era una muestra del aprecio de Zeus por él. En este asunto, Océano no debe cometer ningún error. Debe hacerse a la perfección. Al ver a Zeus mimar y valorar a una hada cabra tan pequeña, innumerables dioses jóvenes detrás de Océano se morían de envidia. Cuando esta hada reaparezca en el mundo, realmente podrás caminar de lado. ¿Qué dios en todo el universo se atrevería a ofenderla? ¿Qué hada más afortunada? Al ver la dedicación de Oceanus, Zeus quedó muy satisfecho con el desempeño de Oceanus hoy. En este mundo, todo es inseparable de la conexión humana. Cuanto más profunda sea la conexión, más sólida y confiable será la relación. Un camino sin conexión humana no puede durar mucho y es demasiado difícil de recorrer. Zeus estaba muy satisfecho de que Océano no pidiera nada proactivamente. Lo que yo doy es tuyo. Lo que no quiero darte, no lo puedes exigir. Como el dios del océano conoce la humildad y la lealtad, Zeus otorgará regalos. Después de todo, todos somos una familia de dioses. Actuar por capricho y hacer lo que a uno le plazca no generará emociones valiosas. Él es el Dios Padre benévolo y compasivo de todos los espíritus, no Urano ni Cronos. Poder y emoción, los quiere todos. Porque es Zeus, no necesita tomar decisiones. Mientras los dioses y todos los espíritus sean leales y humildes, no será tacaño con sus bendiciones. Zeus nunca dudó de los sentimientos de Metis por él. Como Océano conocía su lugar, no quería en absoluto que Metis quedara atrapada en el medio y sufriera, lo cual era completamente innecesario. Además, no solo una o dos de las hijas de Océano eran sus esposas. Miró a los hijos de Atlas y les dijo con autoridad. Tenéis un padre Dios imperdonable. Esta es vuestra desgracia. Sin embargo, tienes una diosa madre que te ama. Esta es tu mayor fortuna. Tener antepasados como el dios del océano es aún más fortuna para ti. Zeus miró a las 7 hermosas diosas estelares de las Pléyades y dijo con autoridad. Pléyades, por mi nombre de Dios Rey, te concedo honor. Al norte de mi trono divino, serás el cúmulo estelar más deslumbrante del firmamento.
Te permito no cargar con la responsabilidad de las transgresiones de tu Padre Dios, y te permito disfrutar de un mundo hermoso como los demás dioses. Permanecerás en el Olimpo y me servirás. Luego miró a las melancólicas y puras 5 hermanas de las Híades y dijo: Ustedes usurparon mi autoridad para convocar al viento y a la lluvia, lo que debería haber sido una ofensa capital. El hermoso rostro de Pleione palideció instantáneamente y casi se desplomó en el suelo. Sin embargo, las perdono. De ahora en adelante, seguirán siendo hadas de la lluvia, acompañándome y sirviendo como mis dioses subordinados, aportando vitalidad y nutrición a la tierra. Finalmente, Zeus miró al hijo y a la hija de Pleione y, tras un momento de reflexión, dijo: Ías permanecerá en el Olimpo como mi sirviente. Aún es joven, y con sus hermanas al cuidado, podrá crecer sano. En cuanto a Calipso, es realmente cruel para una madre no tener un hijo a su lado. Por ahora, que permanecerá con Pleione, y ella gobernará las aguas bajo el control del océano, el agua del mar. Pleione estaba llena de alegría. Un rubor apareció al instante en su pálido y hermoso rostro. La inmensa sorpresa casi la dejó sin palabras. El océano se sentía aún más halagado. Sabía que Zeus siempre había sido un dios digno, pero no esperaba que éste fuera tan digno. El honor concedido no fue pequeño. Realmente increíblemente generoso y tolerante. Eran cosas que jamás se había atrevido a imaginar. Pleione ya estaba aturdido por esta arrepentida sorpresa, y Oceanus se quedó sin palabras. Su majestad el dios rey, Zeus sonriente y agitó su mano. Océano, respetado dios del océano, no hay necesidad de más palabras. Eres el dios más gentil, bondadoso, magnánimo y compasivo del universo. Es una fortuna para el universo tener un gran dios como tú, y es una fortuna para mí contar con tu apoyo. Has criado a tantos dioses bondadosos, trayendo prosperidad y crecimiento al universo. Tus hijos son amados por todos los dioses, y también quiero agradecerte por criar y educar a tantas maravillosas hadas divinas. Te debo todo el respeto. Un dios leal a mí, no traicionaré su lealtad y humildad. Océano se conmovió profundamente y se arrodilló nuevamente sobre una rodilla ante Zeus, e inmediatamente, muchos otros en la sala también se arrodillaron. El dios del océano estaba inmensamente agradecido, con lágrimas en los ojos, y exclamó con voz entrecortada: Su majestad el dios rey, gracias por su generosidad y profundo amor. El océano siempre será su más fiel súbdito. Su voluntad es nuestra guía. Pleione solo recobró el sentido en ese momento, desplomándose una vez más ante el palacio, incapaz de contener las lágrimas, esta vez lágrimas de alegría. En su hermoso rostro, lágrimas y sonrisas se entrelazaban. Gran Dios Rey, su gracia, Pleione lo grabará para siempre en su corazón. Mis hijos y yo te seremos siempre leales. Tu voluntad es nuestra voluntad. Sus hijos también se arrodillaron rápidamente, agradeciendo en voz alta a Zeus por su benevolencia. Zeus dijo con indiferencia: Levantaos todos. El pasado ya pasó. De cara al futuro, el futuro es más importante. Bajo el nuevo orden sagrado, no defraudes mi gracia hacia ti y no permitas que el dios del océano se preocupe más por ti. Recuerda, bajo el orden sagrado, los méritos serán recompensados y las faltas castigadas. Puedo otorgar gracia como la lluvia y el rocío, y también puedo otorgar la majestuosidad del trueno. El océano se sintió profundamente conmovido. Exclamó conmovido: Respetado Zeus, gran dios rey, tus enseñanzas y tu gracia, las recordaré por siempre. Los numerosos dioses del océano también siguieron rápidamente el ejemplo, expresando su respeto y devoción desde el fondo de sus corazones. Zeus reflexionó un momento y luego le ordenó al dios del viento del norte: Bóreas, ve y trae a Prometeo. Los corazones de los dioses del océano se apretaron, sin saber por qué estaban convocando a Prometeo ahora. Para demostrar absoluta lealtad y humildad, Océano ni siquiera había pedido a Metis que intercediera, ni siquiera habían saludado a Prometeo. Cuando Prometeo recibió la citación de Bóreas, estaba increíblemente nervioso. Aunque el universo había estado observando durante este período y él era un funcionario meritorio del nuevo orden, no podía sentirse feliz. Su padre Dios había sido arrojado al Tártaro para soportar un tormento interminable, sin ver nunca la luz del día. Sus 2 hermanos mayores habían sido sumergidos en la oscuridad, todavía esperando su destino en el inframundo. Y cuando el dios rey honró a los dioses, no hubo honor para él, y había sido descuidado hasta ahora.
No sabía lo que el dios rey realmente quería decir. Estos diversos acontecimientos lo frustraban y preocupaban cada vez más. Aunque creía que el dios rey no sería el tipo de dios que descargaría su ira contra otros dioses, un dios astuto como él seguía intranquilo. No podía comprender lo que realmente pensaba el dios rey. Aparte de poder decir que al dios rey le gustaban las mujeres. Intentó preguntarle a Bóreas qué quería el dios rey de él, pero Bóreas, el gélido dios del viento del norte, no se molestó en hablar. Las buenas conexiones divinas de Prometeo le eran inútiles. No tuvo más remedio que darse cuenta por vencido y se dirigió al templo de Zeus con el corazón apesadumbrado. Al llegar al templo, vio a Océano con su madre Dios y su propia gran familia, y comprendió de inmediato la mayor parte de la situación. Al ver que la atmósfera no era particularmente solemne, finalmente sintió una sensación de alivio. No debería ser nada malo. El dios rey no es un dios rey tiránico, pensó. Prometeo se adelantó respetuosamente e hizo una profunda reverencia. Prometeo saluda al más grande y respetado dios rey. Que su majestad esté en paz. Zeus miró a este dios visionario, para quien era de gran utilidad, y sonriendo. Mi querido amigo, Prometeo, por favor levántate. Prometeo le dio las gracias, permaneciendo todavía de pie respetuosamente. Zeus dijo lentamente. Prometeo, en la gran ceremonia de los dioses, no te concedió ningún honor por tus méritos. ¿Tienes alguna duda? El corazón de Prometeo se estremeció y respondió con firmeza. Respetado Dios Rey. Todo es tu voluntad. Tu sabiduría lo ve todo y el futuro. Todo debe estar bajo tu gran control. No tengo ninguna duda. Mirando a un Prometeo tan sumiso, Zeus simplemente sonó débilmente y dijo lentamente. Mi querido amigo, nunca he olvidado lo que has hecho por mí, nunca he olvidado los méritos que has establecido, y más aún, nunca he olvidado que fuiste tú quien abandonó la oscuridad por la luz, renunciando resueltamente al camino equivocado para jurar lealtad a mí, alentando amplios los corazones de los dioses del Olimpo. Los méritos deben ser recompensados. El orden sagrado que establecí siempre ha sido así. Eres un dios de la previsión, y tu sabiduría es reconocida entre los dioses. De hoy en adelante, serás mi consejero, y usarás tu brillante sabiduría para ofrecerme consejo y asesoramiento estratégico. Prometeo estaba sorprendido y encantado a la vez. Rápidamente se arrodilló, expresando su gratitud. Gran Dios Rey, Prometeo te agradece tu generosidad y confianza. Por la presente, Prometeo te he jurado que dedicaré todas mis fuerzas a servirte. Tu voluntad es la mía. Zeus sonriendo y dijo lentamente. Amigo mío, por favor, levántate. Confío en ti y no me decepciones. Al oír esto, Prometeo estaba a punto de continuar expresando su lealtad, pero Zeus ya había continuado. Yo también quiero concederte el deseo que más anhelas lograr. Tus dos hermanos mayores fueron originalmente imperdonables, pero estoy dispuesto a darles una oportunidad. Ambos son insensatos e imprudentes, arrogantes y orgullosos. Sin embargo, su lealtad es encomiable. Zeus miró a Clímene, luego a Prometeo y dijo con indiferencia. Prometeo, tus hermanos tienen una buena madre diosa. No defraudes más el interés de tu madre diosa por ti. De ahora en adelante, Atlas y Menoetius serán encarcelados temporalmente en el océano, custodiados por el dios del océano, y no se les permitirá salir del océano. Tan pronto como Zeus habló, Clímene y Pleione se llenaron de alegría, cayendo una vez más de rodillas ante Zeus, sus delicados cuerpos temblaban de emoción mientras sollozaban. Gran Dios Rey, gracias por tu tolerancia, gracias por tu benevolencia, gracias por tu compasión. No sabemos cómo correspóndele nuestra gratitud, Su Majestad. Tenga la seguridad de que siempre le seremos leales y, pase lo que pase, siempre obedeceremos su voluntad. El dios del océano se levantó de arrepentimiento, con su heroico rostro lleno de gratitud y respeto, inclinándose profundamente ante Zeus y diciendo con inmensa gratitud. Gran Rey Dios, gracias por tu magnanimidad. Sin duda los cuidaré y los educaré bien, para que sientan tu gloria y grandeza, y se adhieran firmemente a tu sagrada orden. Alabado sea el gran Rey Dios Zeus. El corazón de Prometeo también se estremeció con fuerza, su mente se aceleró, pero por un momento no pudo comprender por qué sucedió esto. Primero solo pudo arrodillarse y dar gracias. Respetuosamente y en voz alta, dijo. Gran Dios Rey, gracias por tu gracia. Prometeo recordará tu benevolencia para siempre y no se atreverá a olvidarla. Zeus dijo con calma.
Océano, Clímene, Pleione y Prometeo, cuídenlos bien. Esta es la única vez que será indulgente con ellos. Prometeo, la única virtud que poseen tus dos hermanos es digna de aprendizaje. Por favor, no me decepciones. Prometeo miró disimuladamente a Zeus, encontrándose con sus profundos ojos dorados. La mirada que todo lo ve le conmovió, y rápidamente bajó la cabeza, diciendo en voz alta: Prometeo recordará las enseñanzas de su majestad y le será fiel. Prometeo todavía no podía entender por qué Zeus hacía lo que hacía, pero sabía que definitivamente no era tan simple. Océano y Clímene, junto con los demás dioses, expresaron repetidamente su gratitud y asentimiento. Zeus ya no estaba tan serio y rió con ganas. Bueno, dejemos de hablar de estas cosas tristes. Somos familia. Dios del océano, por favor, no te vayas tan rápido. Para celebrar la llegada de los niños, celebraremos un festín. El Olimpo siempre agradece tu presencia. Mi querido Dios del océano, si no fuera por tu gran responsabilidad de expandir el universo, cuánto desearía que pudieras quedarte en el Olimpo para siempre. El ambiente en el salón se relajó de inmediato. El rostro heroico y apuesto de Océano rebosaba de sonrisas, y rió con ganas. Dios Rey, siempre que tenga tiempo, sin duda vendré a presentarte mis respetos. El vino divino y la ambrosía del Olimpo siempre me resultan inolvidables. Ambos bandos estaban de muy buen humor, y Zeus anunció inmediatamente la celebración de un banquete en el Olimpo. En el banquete, volvió a demostrar su inmensa magnanimidad y benevolencia, tan vastas como el cielo mismo. Océano, profundamente preocupado por sus hijos, los guió personalmente a través del banquete, presentando a estos pequeños niños a los dioses, temiendo que no fueran aceptados. Solo ahora la sabia Metis comprendió todo lo que había hecho Zeus. Oceanus conoció muy bien su lugar y nunca la molestó de principio a fin. La diosa de la sabiduría, profundamente inmersa en el torbellino del amor, se sintió profundamente conmovida. El profundo amor de Zeus por ella y su familia la llevó a entregarse por completo a sus brazos, sin querer ya liberarse. Después de que el ambiente del banquete se volvió animado, Zeus se retiró en silencio, y la diosa de la sabiduría, cuyo amor y mirada estaban completamente centradas en él, lo siguió inmediatamente. Incapaz de ocultar el amor ardiente en su corazón, prácticamente se arrojó salvajemente al abrazo de Zeus, como una llama ardiente, ofreciéndole besos apasionadamente. Los labios color cereza de la diosa de la sabiduría, naturalmente rosados, besaban incesantemente los labios y las mejillas de Zeus. Los dos dioses se acurrucaron íntimamente, su amor tan profundo como el océano. La diosa de la sabiduría expresó su amor a su amado con las palabras más cariñosas, conmovedoras y sinceras. Zeus, mi amor, mi señor, Padre Dios de lo alto, qué afortunada soy de haber recibido tu amor. Amor mío, ¿de verdad no estoy soñando una tonta fantasía? Si es un sueño, no quisiera despertar jamás de un sueño tan hermoso. Amor mío, Zeus mío, cómo deseo estar en tus brazos para siempre. Zeus, oh Zeus, mi eterno amado, por siempre estaré a tu lado. Mi amor, sabes que lo eres todo para mí. Zeus sintió el amor más apasionado y desenfrenado de la hija del océano. Incluso él, ahora, sentía que su corazón se estremecía ante el ferviente amor de Metis. Abrazó con fuerza a Metis, acallando las palabras cariñosas de la diosa de la sabiduría. Las naturalezas divinas de ambos dioses se entrelazaron y permanecieron juntas. Zeus la abrazó, transformándose en un rayo, y voló hacia las cumbres nubosas del Olimpo. Ambos se acurrucaron en la extensión de nubes blancas. Zeus presionó a la diosa bajo su cuerpo, mirando fijamente a los ojos nublados y cariñosos de la diosa de la sabiduría. En esos ojos, solo su figura era visible. La devoción de la diosa de la sabiduría fue suficiente para derretir el corazón divino más duro. Dulces palabras fluyeron de sus labios, que habían saboreado el fragante néctar de la sabiduría, intoxicando a la diosa de la sabiduría como con vino divino, haciéndola reaccionar a un despertar. Amor mío, ¿cómo podrían no conocer tu amor por mí? Digas lo que digas, ¿cómo podría soportar que me dejaras? Cuánto desearíamos que pudiéramos fundirnos en uno, estar juntos para siempre, nunca jamás separados. La diosa de cabello púrpura sollozó, su suave voz llena de afecto. Zeus. Abrazó a Zeus, su cuerpo amplio y delicado lo envolvió generosamente. En sus murmullos indistintos, habló con urgencia. Amor mío, por favor, poséeme.
Desde que te tengo, ya no soporto la sensación de ser un solo dios. Zeus, que siempre había actuado como le placía, ahora luchaba por liberarse de la apasionada diosa de la sabiduría. Él picoteó el hermoso rostro de la diosa de la sabiduría, sus labios cayendo continuamente sobre sus hermosos ojos, sus suaves cejas como nubes, su elegante nariz y sus atractivos labios color cereza. Tras mucho esfuerzo y una inmensa fuerza de voluntad, reprimió el instinto del dios padre. Le susurró al oído enrojecido de la diosa de la sabiduría, mientras ella yacía inerte. Amor mío, cuánto deseo tenerte ahora, cuánto deseo que nos fusionaremos por completo, cuánto deseo concebir contigo al hijo más excelente. Nuestro hijo poseerá mi poder y tu sabiduría. Será el niño más excelente y adorable del mundo. Sin embargo, tomará un poco más de tiempo. Tengo que encargarme de algo. Los pensamientos de la diosa de la sabiduría se elevaron hacia el futuro con la descripción de Zeus. Su corazón ya se había ablandado, al igual que su cuerpo, e incluso había pensado en el nombre del niño. Ella fantaseaba con criar a un niño perfecto, que poseyera tanto trueno como sabiduría, en una cuna tejida de amor. Pero al escuchar la última frase de Zeus, volvió a la realidad al instante. Un atisbo de claridad funcionó a sus ojos nublados, y la luz de la sabiduría se reavivó. Ella preguntó con expresión perpleja. ¿Qué más hay que abordar? La mirada de Zeus era algo evasiva, con un atisbo de culpa en sus ojos. Inhaló aire cálido en el oído de Metis, la suave calidez acarició su lóbulo, y su voz baja. Lo que hagamos lo sabrá Mnemosine. Metis comprendió al instante. En lo que respecta a Zeus, estaba confundida en todo, pero en lo que respecta a las demás diosas, su juicio era tan agudo como el de una futura reina del cielo. Su sabiduría, ya confusa, recuperó al instante su claridad y racionalidad. Frunció el ceño con gracia, y una media sonrisa curvó sus hermosos labios, como una rosa floreciente al viento, hermosa y espinosa a la vez. ¿Por qué debería su majestad, el dios rey, temer esto? ¿Cómo se atrevería la diosa de la memoria de la civilización a entrometerse en su majestad, el dios rey? Además, ¿cómo podría la digna y elegante diosa de la civilización espiar los asuntos privados entre amantes? Zeus parpadeó para ocultar su culpa, cambiando de tema. Bueno, tal vez no, pero, esto, hay que tener cuidado, ¿no? Querida, no es bueno que nuestros asuntos privados sean vistos por otros. Una vez que resuelva este problema, aunque quieras escapar, no te lo permitiré. El amoroso dios señor dijo esto mientras acariciaba íntimamente a su amada diosa, pero esta vez, la diosa de la sabiduría no fue tan cooperativa. Ella se resistió a los medios, su hermosa y delgada mano de jade presionó suavemente contra el pecho de Zeus, aparentemente prohibitiva, pero en realidad, permitiendo tímidamente que Zeus besara íntimamente su hermoso cuello. A Zeus nunca le importaron las maldiciones y, además, Cronos ni siquiera tuvo la oportunidad de pronunciar una maldición esta vez. Lo que más le importaba era su reputación, por ahora. Si intimaba con otras diosas, sería como ofrecerle a Mnemosine una transmisión en vivo, y además sin censura y en alta definición. Sin mencionar lo incómodo que sería, quién sabe qué problemas podrían causar la diosa de la memoria de la civilización, impulsada por los celos. Las diosas aquí no eran simples personajes secundarios, ni figuras estereotipadas. Ninguna era fácil de tratar. Cada una tenía sus propios pensamientos y temperamentos, dispuesta a causar problemas al más mínimo desacuerdo. Muchas cosas podrían tolerarlas si no las vieran, pero si se las pusieran delante de los ojos, definitivamente se estallarían. Si sus queridas diosas se enfurecían por celos, ¿qué podía hacer? Todas eran igualmente queridas para él, todas sus alas. Y había una razón muy importante por la que ahora no era el momento adecuado para devorar la sabiduría. Necesitaba esperar un poco más. Como dios rey, Zeus poseía la autoridad para gobernar y era también el gran dios padre del cielo. Ahora, solo faltaba el último paso de su plan. Siempre que este paso final de su plan tuviera éxito, sería capaz de captar la autoridad de cualquier diosa con la que se apareara. En ese momento, Mnemosine sería el primero con el que trataría. Yo. Zeus. ¿Cómo puedo hacer que una diosa entienda constantemente cada uno de mis movimientos? Afecta grandemente la propagación del mundo. La sagaz Metis no creyó las palabras de Zeus. Sus astutos ojos brillaron de diversión, manteniendo una media sonrisa.
Mi amor, mi dios rey, ¿sabes que la diosa de la memoria de la civilización te mira igual que la dama de la noche? ¿Eh? ¿En serio? Zeus fingó una expresión de desconcierto e inocencia, un auténtico maestro de la actuación. Metis rió suavemente, su suave voz tenía un dejo de culpa juguetona. Amor mío, parece que tú también sabes que la mirada de la dama de la noche hacia ti no es común. ¿Qué? Ay, mi amor, ¿de qué estás hablando? Zeus siguió haciendo el tonto. Metis estaba completamente indefensa, su seductora mirada en blanco se llenó de un encantador reproche, mientras reprendía. Querida. Estás fingiendo demasiado. Zeus pareció quedarse pensando sin decir palabra. Metis le dirigió a Zeus otra mirada seductora, con sus innumerables encantos desconcertándolo momentáneamente. Pero entonces, las palabras de su amada diosa hicieron que su corazón diera un vuelco. Los finos y hermosos dedos de jade de la diosa de la sabiduría acariciaron suavemente la mejilla de Zeus, con movimientos tiernos, mientras decía con dulzura. Bien. Entonces les diré enseguida que no sientes nada por ellos. Voy a exigir que Lady Mnemosyne no te vuelva a prestar atención nunca más. La diosa de la sabiduría empezó a levantarse, pero Zeus, descaradamente, la presionó contra sí. Zeus dijo con descaro. Querida, hacer eso te herirá los sentimientos. Es completamente innecesario. No soporto ver que su relación, originalmente tan cercana, se agriete. La gentil diosa de la sabiduría sonando dulcemente, su suave mano acariciando la mejilla de Zeus. Sus ojos, dulces como el agua, estaban llenos de astucia. Dijo suavemente. Está bien, mi amor. De todos modos, no estoy muy familiarizado con ellos. Creo que esta advertencia es muy necesaria. Hoy. Zeus se quedó sin palabras. Al observar la expresión preocupada de Zeus, la oleada de amor y amargura en el corazón de Metis se agitó silenciosamente, pero al final no soportó ver a su amado avergonzado. Acarició con fuerza sus labios contra los de Zeus. Fue un beso ligero como una pluma, pero con una profundidad de afecto como un abismo. La ternura y los suspiros de la hija del océano se condensaron en él. Sus labios eran frescos, pero llevaban la fragancia secreta del océano profundo. Cuando sus labios se separaron, ella lo miró con ternura, sus ojos dorados de sabiduría entrelazados con profundo afecto, y habló con una voz que parecía capaz de derretir glaciares eternos. Mi amor, un dios rey tan brillante y deslumbrante como tú, reuniendo la luz de todas las estrellas en todo el universo, ¿cómo podría solo yo, una sola estrella, girar a tu alrededor y estar enamorada de ti? Los ojos de la diosa de la sabiduría brillaron con fuerza. Amor mío, eres tan extraordinariamente trascendente, tan grandioso y excepcional. En este mundo infinito, no hay otra deidad que pueda compararse contigo. Todas las nobles diosas del universo están cautivadas por ti. ¿Quién puede resistirse a tu gloria? Sus corazones siguen tu resplandor. Te aman, te veneran. Solo sentiré un orgullo inmenso por ti, así que ¿cómo podría soportar culparte aunque sea un poco por esto? El corazón de Zeus fue golpeado violentamente por este afecto sincero, provocando una tremenda oleada. Cualquier dulce palabra meticulosamente tejida parecía pálida e inadecuada ante los sentimientos puros y profundos de su amada diosa, absolutamente inexpresables. Solo podía expresar el amor que brotaba de su pecho a través de las acciones más primarias y directas. Con brazos capaces de abrazar el cielo y la tierra, abrazó a su amada diosa de cabello púrpura aún más fuerte, más intensamente. Una vez más, con un beso más caliente y profundo, vendió todas sus palabras no dichas. Las dos deidades supremas se entrelazaron íntimamente, sus luces divinas se fusionaron, sus alientos se mezclaron. Las nubes ondulantes del Olimpo existían para ellas, y la luz del sol en el aire parecía fluir con el brillo de la miel y el oro. Al menos en ese momento, las emociones que fluían entre ellos eran increíblemente sinceras, una pasión pura e intensa que trascendía el tiempo eterno, sin rastro de impureza mundana. El calor de su piel subió la llama profunda de su divinidad, y los murmullos intercambiados en estrecha proximidad fueron la sinfonía más íntima de sus almas. Cuando su amor fue tan profundo como el océano, sus dos corazones se convirtieron en uno. En lo más profundo del temblor y latido divino, siempre fue así, una unidad completa. Sus corazones latían como uno solo, indistinguibles, y en lo más profundo de la emoción, el mundo solo los contenía a ellos.
Cuando sus respiraciones persistentes finalmente se separaron, el aire envuelto en nubes parecía retener aún un calor persistente. La diosa de la sabiduría, aún acurrucada en los brazos de su amado, contemplaba con adoración a su amado rey Dios, contemplando su perfecto rostro divino, reprimiendo la amargura de su corazón. Unas palabras increíblemente suaves fluían de sus labios, como flores de cerezo recién florecidas. Mi amor, la querida Hera no ha estado de muy buen humor últimamente. Parece que quiere alejarse del Olimpo. Creo que deberías ir a verla. La expresión de Zeus se iluminó de evidente sorpresa al oír esto. Antes de que pudiera decir nada, la diosa de la sabiduría sonó, una sonrisa que parecía desgarradora. Sus largos y hermosos dedos, con la singular frescura y delicadeza de una hija del océano, acariciaron suavemente su rostro bellamente esculpido. Dijo con dulzura: Amor mío, ¿cómo podría soportar verte infeliz? ¿Cómo podría soportar ver siquiera un rastro de tristeza en tu frente? Ve rápido, ve a consolar ese noble corazón que también te ama profundamente. Yo también necesito ir a entretener a Dios Padre y a mis hermanas. Zeus se acercó suavemente, pero en el movimiento, apretó su abrazo, como si quisiera incrustar para siempre el tesoro en sus brazos en lo profundo de su propia divinidad. Bajó la cabeza e imprimió un beso incomparablemente preciado en la frente de la diosa de cabello violeta, suave como el jade. Mi querido, mi amado, te amaré por siempre. Sin importar el pasado, el presente o el futuro eterno, mi corazón nunca cambiará. La diosa de cabello violeta le desarrolló una sonrisa de extrema dulzura. Levantó la cabeza, sostuvo la mirada de Zeus y respondió palabra por palabra. Mi amor, soy la misma. En el infinito del infinito, mi divinidad solo imprime tu nombre, y mi corazón solo latirá por ti. Solo te tengo a ti, y solo te amaré a ti. No importa cuántas veces se repita, no importa cuántos ciclos de tiempo pase, solo te amo a ti, y solo te perteneceré a ti. Después de que Zeus se fue, Metis se desplomó impotente sobre las nubes de ensueño. Su fingida magnanimidad y compostura se desintegraron instantáneamente, como si toda su fuerza hubiera sido drenada. Dos líneas de lágrimas claras, finalmente incontrolables, se deslizaron silenciosamente y lentamente por su rostro, que estaba brillante como la luz de la luna. Luego cayó en las nubes envolviéndola, desapareciendo sin dejar rastro. Se cubrió la cara con manos temblorosas. La diosa de la sabiduría, ¿cómo podrían no saberlo? Ella lo sabía con más claridad que cualquier otra deidad. ¿Cómo podía existir solo ella, una diosa, en la vida de este gran dios rey, que estaba destinada de gobernar y controlar todo, y estaba a punto de convertirse en el padre de los dioses? Bajo su glorioso trono estaban destinadas a girar innumerables estrellas brillantes. Pero ella, no importaba cuántas oportunidades le diera el destino para empezar de nuevo, ella todavía no podía resistir el fuego ardiente del amor en los ojos del rey dios del trueno, no podía resistir la calidez y el poder de su abrazo. Cada vez, ella volvía a caer sin dudarlo. Ella nunca podría abandonar el amor de Zeus, y menos aún podía imaginar cuán desolado y frío sería un mundo sin Zeus. Ella era la encarnación de la sabiduría, pero era precisamente la sabiduría más emocional y sensible. Esa racionalidad absoluta y sublime que todo lo controla y gobierna, nunca podría nacer verdaderamente en ella. Tampoco podría jamás aparecer en ninguna diosa madre. La racionalidad y la sensibilidad de la sabiduría chocaron ferozmente en las profundidades de su divinidad, una y otra vez. Y cada vez, su amor por Zeus, surgiendo como una marea viva, ganó la partida absoluta. Cada vez, ese torrente emocional, originado desde la esencia misma de su divinidad y surgiendo como un tsunami del océano, arrasó con una fuerza abrumadora los diques de la razón. Este profundo amor casi la hizo perderse a sí misma, obligándola a colocar voluntariamente la alegría de Zeus por encima de todo lo demás. Ella incluso estuvo dispuesta a empujarlo personalmente al abrazo de otras diosas, solo para hacerlo feliz. Pero también sentía angustia, un dolor agudo, como si la hubieran atravesado con una espada. Ella también sentiría una tristeza profunda, sería quemada por el fuego venenoso de los celos e incluso desarrollaría resentimiento en un anhelo sin fin. Y ella estaría desconsolada por el amor que no pudo monopolizar. Un dolor infinito y penetrante, como innumerables espinas invisibles, se enredaba en todo su corazón, y cada respiración le traía un dolor fino y penetrante.
Sin embargo, ella solo podía elegir usar la máscara más suave, dispuesta a enredarse profundamente en este vórtice que entrelazaba el sufrimiento supremo y la felicidad máxima. Ella estaba inmersa en ello, sin querer ni poder salir de ello. Pobre diosa, en la infinita amargura, el ocasional toque de dulzura que captaba era como un viajero sediento que encuentra un sorbo de agua de manantial en un desierto seco. Su sabor era aún más abrasador y adictivo. ¿Qué es el amor en este mundo? Hace que uno esté dispuesto a morir por él. ¿Cómo se puede abandonar un amor tan inolvidable? Al mismo tiempo, además de esta diosa de la sabiduría, la otra gran diosa madre, destinada a estar eternamente enredada con este padre de los dioses a lo largo de destinos infinitos, también se vio abrumada por olas de dolor. Esa gran diosa madre suprema que presidía la fertilidad y la reproducción, representando la continuación, supervivencia y evolución de la vida en el universo. Era. La gentileza, la bondad y la tolerancia eran su naturaleza inherente divina. La futura gobernante del matrimonio, su amor era eterno y leal. Si ella amaba, solo amaría a ese único Dios, consagrándole toda su divinidad y su fe. Su fuego divino solo ardería por ese único Dios, eternamente leal e inquebrantable. Precisamente por eso, no podía soportar ver al Dios que amaba íntima y apasionadamente con otras diosas. Cada escena de ese tipo era como lava fundida que le quemaba el corazón. Después de que Zeus anunció públicamente a su amada y reconoció a Metis como su amada esposa, el monte Olimpo, que servía como centro del universo, simbolizando la santidad y el orden, infinitamente bello, sagrado y grandioso, se había convertido en una magnífica jaula para ella. Ella ya no podía quedarse allí. El amor que surgía dentro de ella era como un volcán al borde de la erupción, casi haciéndola perder el control, casi convirtiéndola en cenizas por los celos y el desamor. Ella no pudo atreverse a luchar por su amado Dios con otras diosas, como si fueran presas revueltas. Su dignidad, su divinidad, su carácter divino, todo la hacía detestar tales acciones. Metis era, además, su mejor amiga íntima. ¿Cómo podía hacer algo que pudiera dañar a la hija del océano? Entonces, ella realmente había tomado una decisión y estaba considerando mudarse del Olimpo. Esta era la única salida que se le ocurría. Sin embargo, el mundo era enorme y ella aún no sabía a dónde debía ir. Ella no quería ir al cielo, ni tampoco quería ir bajo tierra, porque Zeus estaba en ambos lugares. Ella tampoco quería ir al cielo estrellado, frío y vacío. Como la gran diosa madre a carga de la vida y la reproducción, no era adecuada para ella abandonar el mundo. Ella tenía sus deberes. Después de pensarlo mucho, me pareció que solo el vasto, ilimitado y abarcante océano era un destino más adecuado. Sin embargo, los innumerables hilos de amor y afecto, ya profundamente arraigados en lo más profundo de su divinidad, eran como las más resistentes telarañas que se aferraban a ella, tiraban de ella, haciéndola reaccionar a irse, una y otra vez, al borde de la partida. Aunque solo fuera poder ver la figura de Zeus desde lejos todos los días, para su corazón atormentado, era un gran consuelo. Desde la asamblea de los dioses, la divina y perfecta Hera, de ojos brillantes y brazos blancos, había comenzado a vivir en reclusión, volviéndose excepcionalmente discreta. Aparte de unas cuantas hermanas que también admiraban a Zeus pero no podían alcanzarlo, y que a menudo la buscaban para sentarse juntas y encontrar consuelo en su difícil situación compartida, la gran diosa madre Rea también la visitaba con frecuencia con preocupación. Su estado cada vez más abatido y decaído ahora le causaba a la diosa madre Rea una inmensa preocupación, pero ella estaba indefensa. Luego estaba Metis, la sabia hija del océano, que también venía frecuentemente a visitarla con preocupación. Sin embargo, los estados espirituales de estas dos diosas ahora eran verdaderamente mundos separados. Una era una diosa que gozaba del favor supremo de Dios Rey, inmersa todo el día en la felicidad y dulzura otorgada por su amado, verdaderamente radiante. La otra, sin embargo, apenas lograba esbozar ni siquiera la sonrisa más forzada, estaba distraída en todo lo que hacía y parecía apática. Hablando de eso, Hera se sintió muy extraña. ¿Por qué Metis venía a verla tan a menudo? Ella no creía que Metis estuviera presumiendo delante de ella, ni tampoco creía que Metis estuviera provocándola deliberadamente. La bondadosa hija del océano no era una deidad tan dura, y Metis, su querida mejor amiga, ciertamente no lo era. A ella simplemente le parecía muy extraño.
A veces, la actitud de Metis era extremadamente inexplicable, incluso llevaba consigo un dejo de y una tristeza que no podía comprender, como si sintiera lástima por ella. Muchas veces Metis la consolaba, la iluminaba y le decía algunas palabras que sonaban extrañas, como si estuvieran insinuando algo. Después de la gran ceremonia divina, cuando el banquete terminó y el clamor se dispersó, Hera volvió a sentarse sola, perdida en sus pensamientos, en su tranquilo palacio de nubes. Las yemas de sus dedos trazaron inconscientemente el frío reposabrazos de mármol de su trono divino, y una vez más tomó una decisión, casi lista para partir de ese triste lugar. Justo cuando ella dudaba, la diosa de la memoria de la civilización, acompañada de dos jóvenes diosas, vino a visitarla. A Hera no le agradaba particularmente esta diosa de la memoria de la civilización. Podía notar que la mirada de esta vieja diosa hacia Zeus no era correcta, y definitivamente albergaba malas intenciones. Sin embargo, Hera, que era por naturaleza compasiva y recta, nunca fue una deidad que rechazara a sus invitados. Ella mostró el mismo gran respeto hacia esta diosa, a quien incluso Zeus respetaba mucho. Hera salió personalmente de su palacio divino, saludó a Mnemósine con una sonrisa amable y cortés y la invitó a entrar al salón. Mirando a Mnemósine, que tenía un comportamiento elegante y digno y una sonrisa amable y gentil en su rostro, la santa Hera habló suavemente, su voz fluyendo como un manantial claro. Respetada Mnemósine, gran diosa de la memoria de la civilización, bienvenida a mi humilde morada. Su mirada recorrió a las dos diosas detrás de Mnemósine, quienes habían bajado la mirada y mostraban claros signos de inquietud. Tenía una vaga conjetura en su corazón, pero su expresión permaneció tranquila. ¿Puedo preguntar, respetable, qué asunto importante le trae hoy a mi humilde morada? Al oír esto, Mnemósine suspiró profundamente y una tristeza perfectamente medida apareció en sus ojos. Ella dijo con inmenso respeto y tono sincero. Oh, ilustre Hera, la incomparable diosa de blancos brazos de este universo, la diosa de la fertilidad más amada de Zeus. Esta vez he venido a pedirte presuntuosamente un favor, no para mí, sino para suplicar por estos dos pobres niños que están detrás de mí. Tan pronto como terminó de hablar, la gentil Leto y la constante Asteria inmediatamente salieron de detrás de Mnemósine y se presentaron ante Hera. Sin decir palabra, se arrodillaron resueltamente en el suelo, bajo la mirada atónita de Hera. Lágrimas brillantes, como perlas rotas, ya rodaban por sus hermosos rostros. Su repentina acción realmente sobresaltó a Hera. Al ver a las dos diosas frente a ella, con sus rostros surcados de lágrimas y llenos de un dolor inconsolable, su inherente suavidad y compasión se conmovieron instantáneamente. Ella se levantó apresuradamente de su trono divino, queriendo extender la mano y ayudarles a levantarse, pero Mnemósine levantó una mano para detenerla. El movimiento de Hera se detuvo, y no se recostó en su trono divino, sino que se mantuvo erguida, su postura aún digna y elegante, solo su expresión se volvió seria y preguntó. Respetado controlador de la memoria, ¿cuál es el significado de esto? Mnemósine frunció levemente sus delgadas cejas como salsas y suspiró nuevamente con profunda simpatía. Misericordiosa Hera, estas dos niñas son las dos únicas hijas de Ceo y Febe. Con solo esa frase, Hera entendió todo. Ella se sentó lentamente en su trono divino, su postura digna y elegante, pero su expresión había regresado a la solemnidad propia de la gran diosa madre. Habló en voz baja, firme pero con un deje de distanciamiento. Respetada Mnemósine, si pretende interceder por Ceo y Febe, lamento no poder hacer nada. Esa es la decisión de Su Majestad el Dios Rey, y solo Su Majestad el Dios Rey puede decidirlo todo. Mnemósine inmediatamente dijo suavemente. Hera, infinitamente benévola, ¿cómo me atrevo a hacerte una petición tan excesiva y grosera? Ceo y Febe eligieron el camino más erróneo y oscuro. Como fiel partidario de la sagrada y justa orden de Su Majestad el Dios Rey, ¿cómo podría desafiar la suprema decisión divina de Su Majestad el Dios Rey? Las delicadas cejas de Hera se fruncieron ligeramente. Entonces esto. La diosa de la memoria de la civilización dijo. Estoy aquí solo para solicitarte humildemente que aceptes a estos dos gentiles y lastimosos niños, que les permitas permanecer a tu lado, servirte y escuchar tus enseñanzas. Estos dos niños nunca han hecho nada malo. Su carácter siempre ha sido amable y obediente, siempre sabiendo cuál es su lugar. Sabe mejor que nadie los enormes errores de sus padres y el daño imperdonable que les causaron debido a su postura incorrecta. Por lo tanto, no se atreven a albergar esperanzas extravagantes.
Solo deseas estar a tu lado, servirte con la mayor humildad y dedicar el resto de sus vidas a expiar los errores de sus padres, buscando solo una pizca de tu perdón y clemencia. Hera era muy consciente del profundo significado de todo esto. Entreabrió sus labios vermellones, preparado para negarse con las palabras más diplomáticas y firmes. Sin embargo, en ese momento crítico, Leto, que estaba arrodillada abajo con expresión melancólica, ya había alzado su rostro surcado de lágrimas y dijo con voz ronca por el llanto: Ilustre, benévola, sagrada hija de la gran diosa Madre Rea. Nosotras, las hermanas, no albergamos ninguna ilusión indebida. Nuestros padres cometieron graves errores. Se extraviaron, desafiando el supremo orden divino establecido por Su Majestad el Dios Rey. Todo lo que están viviendo ahora es un castigo bien merecido. No nos atrevemos a esperar la clemencia de Su Majestad el Dios Rey, y mucho menos a usar nuestro escaso poder divino para compensar los graves pecados de nuestros padres. Por insignificantes que seamos, lo único que podemos hacer es hacer todo lo posible para compensar el daño que sufriste por culpa de nuestros padres, y pagar la deuda que nuestros padres tienen contigo, una deuda que nunca podrá ser pagada por completo, con nuestro servicio eterno. Solo pedimos que se nos permita servir a tu lado, limpiarte el polvo con nuestras propias manos, hasta el día en que verdaderamente perdones las transgresiones de nuestros padres. Solo haciendo algunas cosas insignificantes por ti podemos aliviar aunque sea un poquito la culpa que sentimos hacia ti en nuestros corazones. Benevolente hija de Rea, generosa y bondadosa Hera. Te imploramos que no rechaces nuestra humilde petición. Te imploramos que nos des la oportunidad de expiar nuestros pecados con el resto de nuestras vidas. Tan pronto como terminó de hablar, la afligida Leto se arrastró de rodillas hasta el regazo de Hera, abrazando firmemente las hermosas botas doradas de Hera con ambas manos, enterrando su rostro manchado de lágrimas profundamente en ellas, dejando escapar sollozos reprimidos, desgarradores y agonizantes. Hera quedó momentáneamente atrapada en un dilema sin precedentes, su rostro perfecto estaba entrecruzado por emociones complejas e indescriptibles. Ella había tenido la intención de negarse firmemente, pero al ver a Leto en un estado tan indigno y lamentable, ¿cómo podría su corazón inherentemente suave y bondadoso no conmoverse? Las palabras de rechazo parecían a pesar de 1000 libras, atrapadas en su garganta, incapaces de ser pronunciadas. Al ver a Hera vacilar, Mnemosine también suplicó rápidamente con amargura. Hera, infinitamente compasiva, tus supremas virtudes de bondad y piedad son profundamente admiradas por todos los dioses del universo entero. Estos dos niños no tienen otra opción. Su único deseo es expiar los atroces errores de sus padres. Si tú estás dispuesto a perdonar a Ceo y a Febe, ellos también lo están. Su benevolencia al estar dispuesto a acoger a estos dos lamentables niños es en sí misma la mayor fortuna de sus vidas. Por favor, permítales servir ante usted, y que este humilde servicio sea la única recompensa por su misericordiosa protección. Tan pronto como Mnemosine terminó de hablar, la siempre silenciosa y resuelta Asteria también se postró profundamente a los pies de Hera, mientras lágrimas claras se deslizaban de sus ojos fuertes, puros y claros. Su voz tembló levemente, pero suplicó con absoluta claridad. Sagrada y benévola hija de Rea, solo deseamos servirte, bañados por tu santo resplandor y tus enseñanzas. Juramos por la laguna Estigia, según lo decretado por Su Majestad el Dios Rey, que no nos atrevemos a albergar ni el más mínimo pensamiento inapropiado. Sabemos profundamente cuán equivocado estaba el orden corrupto y tiránico del antiguo Dios Rey. Nuestros padres eligieron el camino más inapropiado y perdieron la oportunidad de enmendar sus errores. Como hijos suyos, es nuestra responsabilidad natural y legítima enmendar los pecados de nuestros padres. Tengan la seguridad de que nos adheriremos estrictamente a este nuevo orden sagrado y justo establecido por Su Majestad el Dios Rey. Sabemos, desde el fondo de nuestro corazón, que representa verdaderamente la santidad y la rectitud de la voluntad cósmica. Su Majestad el Dios Rey es tan generoso y benévolo. Solo obedeceremos incondicionalmente toda su voluntad. Nunca le causaremos ningún problema, ni diremos ni haremos nada que pueda desagradarle. Cuando la dulce y amorosa Hera había presenciado una escena tan desolada y desesperada, dudó repetidamente, su mirada se posó en las dos diosas a sus pies, que lloraban desconsoladamente, agarrándose las pantorrillas y casi desmayándose. El corazón de la gran diosa madre finalmente se ablandó por completo. En realidad, su odio hacia Phoebe había desaparecido hacía tiempo.
Por el contrario, el daño que Febe le causó actuó como un espejo, reflejando la consideración y preocupación de Zeus por ella. Por esta singular preocupación, el corazón de Hera incluso se regocijó en secreto. Zeus ya la había vengado. Ya no le importaba la ofensa de Febe. Lo que más le importaba era ese lugar único en el corazón de Zeus que le pertenecía solo a ella. Entreabrió sus labios color cereza y dijo en voz baja: levántense. Lo pasado, pasado está. El futuro es mucho más importante que el pasado. Deben vivir para ustedes mismos. Los errores de sus padres no deben recaer sobre ustedes para siempre. Ya que estás dispuesto a quedarte a mi lado, quédate. Sin embargo, acepta que no tengas que expiar los pecados de tus padres, pero solo espero que puedas mirar hacia el futuro y ver tu propio nuevo comienzo. Si en el futuro se presenta una oportunidad adecuada, le pediré a Su Majestad el Dios Rey que permita que este mundo te acepte verdaderamente. No llores más. A mi lado, mientras sepas cuál es tu lugar y no cometas errores, estoy dispuesto a protegerte para siempre. Mnemósine respira aliviada, con una sonrisa en el rostro. Leto y Asteria estaban aún más felices. Ambos se tomaron de las manos con entusiasmo y dijeron con el tono más sincero y agradecido de sus vidas: benevolente Hera, magnánima Hera. Gracias por tu inmensa gracia y aceptación. Te entregaremos todo nuestro ser, sirviendo con todo el corazón a tus pies. Tu voluntad, de ahora en adelante, será la nuestra. Hera los levantó con suavidad, recuperando un ligero toque de majestuosidad en su expresión, y dijo con ligereza: no deben guardar rencor hacia el Dios Rey. Haga lo que haga Su Majestad el Dios Rey, siempre tiene sus razones divinas. En cuanto terminó de hablar, el semblante de la majestuosa Hera, la gran diosa madre, cambió instantáneamente de la dulzura a una extrema solemnidad y severidad. Un magnífico poder divino, perteneciente a la gran diosa madre, inundó todo el templo como una tormenta. Los reprendieron con severidad, con una voz firme e inquebrantable. No importa qué pensamientos se escondan en lo más profundo de sus corazones, deben recordar esto firmemente. En el universo, todo es la voluntad de Su Majestad el Dios Rey. Todo es decisión de Su Majestad el Dios Rey. Todos los dioses y seres vivos de este universo tienen una sola opción: obedecer la voluntad de Su Majestad el Dios Rey. Recuerden, deben acatar resueltamente y sin reservas la orden de justicia sagrada establecida por Su Majestad el Dios Rey. Si descubres que albergas algún pensamiento irrespetuoso, impío o malicioso hacia Su Majestad el Dios Rey, entonces, sin esperar a que Su Majestad el Dios Rey te conceda personalmente la destrucción, será el primero en darte el castigo supremo que jamás podrás soportar. La amable y bondadosa Hera reveló de repente su suprema majestad como futura diosa reina y gran diosa madre. La fuerza opresiva divina asustó instantáneamente a las todavía ingenuas Leto y Asteria, haciéndolas palidecer y sus cuerpos entumecidos. Incluso Mnemósine, profundamente calculador, se sobresaltó. No pude evitar elogiar en secreto que esta gran diosa madre, que tenía la autoridad sobre la reproducción y la fertilidad, no era un dios únicamente benévolo y débil. Debajo de su amorosa divinidad se esconde una decisión inquebrantable y métodos atronadores. No es de extrañar que Zeus la amara tanto. La diosa de la memoria de la civilización sintió una oleada de celos y dejó escapar un bufido de asco en su corazón. Leto y Asteria ya estaban aterrorizados e inmediatamente se arrodillaron para mostrar su absoluta lealtad, prometiendo repetidamente que no tenían motivos ocultos. Después de confirmar que las dos jóvenes diosas tenían la huella de la reverencia grabada en sus corazones, la majestuosa futura reina dios una vez más controló su poder divino y mostró su lado cálido, gentil y accesible. Luego celebró un pequeño banquete en su palacio divino para las tres diosas. Ella no solo invitó a la amorosa diosa madre Rea, sino que también trajo a la cálida Hestia y a la fértil Demeter para acompañarlas. La invitada más honrada del banquete fue Lady Themis, la encarnación de la Orden de la Sagrada Justicia. En el banquete, Hera, de corazón puro, anunció a las diosas la noticia de recibir a estas dos diosas como sus damas de compañía, y todas las diosas se maravillaron de la generosidad y magnanimidad de Hera. Como Hera, la diosa involucrada, ya los había perdonado, y el dios rey Zeus no había expresado ninguna objeción, entonces Temis, representando la justicia y la bondad, naturalmente no les haría las cosas difíciles a estas dos jóvenes diosas aparentemente lamentables. Las otras diosas tampoco fueron desagradables y, naturalmente, no dijeron más sobre el tema.
Así pues, Leto y Asteria tuvieron por fin un lugar donde establecerse en este sagrado monte Olimpo. Bajo la demostración de gracia y autoridad de Hera, las dos jóvenes diosas se comportaron con extrema honestidad y sumisión. Después del banquete, la diosa de la justicia, Temis, estaba a punto de partir inmediatamente para continuar con sus deberes sagrados. El nuevo orden acababa de establecerse y ella nunca se permitiría traicionar la responsabilidad suprema que le había confiado el dios rey Zeus. Tenía que supervisar constantemente el funcionamiento de todo el orden sagrado. Tenía que supervisar que los dioses cumplieran con sus deberes y estar atenta a cualquier problema potencial que pudiera surgir. Como diosa del orden, ella era actualmente la deidad más ocupada del universo. Si no hubiera sido por la invitación personal de Hera, ella realmente no habría podido perder el tiempo para demorarse aquí. Sin embargo, justo cuando ella se marchaba, la diosa de la civilización y la memoria también se fue con ella. Mnemosine aceleró el paso y alcanzó a la alta y divinamente perfecta diosa de la justicia, con el rostro lleno de sonrisas y la voz tan dulce que casi rebosaba de miel. Oh, mi querida hermana, la más bella e impecable Temis de los 3 reinos y los 3 dominios, por favor, espérame un momento. La sagrada justicia detuvo sus pasos, sus ojos dorados, fríos pero seductores y perspicaces de todo, miraron a Mnemosine con un dejo de duda, y preguntó en voz baja. Querida Mnemosine, tú que siempre eres tan pausada y despreocupada, ¿qué asunto importante te lleva a buscarme ahora? La elegante diosa de la civilización dio un paso adelante cariñosamente y naturalmente unió su brazo con el brazo suave y jade de la impecable justicia, caminando con ella hacia el palacio divino. Dos diosas de una belleza incomparable caminaban una al lado de la otra. Una vestía una túnica divina de un blanco puro, pero su brillante luz divina parecía iluminar el mundo entero. La otra poseía un porte profundo y elegante, cada movimiento gracioso. El mundo entero en el que se encontraban adquirido un color infinito debido a que las dos diosas caminaban juntas, e incluso el aire del Olimpo parecía estar lleno de una fragancia embriagadora debido a ello. La guardiana de la civilización, con su voz como un poema cantado, suena con elegancia. Oh, mi querida Temis, no puedo buscarte a menos que haya un asunto importante. ¿Sabes cuánto te extraño en mi corazón? Hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza hacia Temis, sus labios rosados cerca de la oreja de la diosa de la justicia, y agregó suavemente en un tono ambiguo y sugerente. Mi anhelo por ti es tan profundo como el anhelo del gran Zeus por ti. Esta frase fue como una flecha invisible que instantáneamente golpeó a la diosa sagrada y resiliente. El cuerpo de Temis se puso rígido, y su corazón de orden, sólido como una roca, de repente dio un vuelco. Aunque este temblor duró solo un breve momento, fue claramente percibido por la diosa de la memoria, quien sujetaba fuertemente su brazo. La majestuosa Temis permaneció severa. Continuó adelante sin cambiar su expresión y dijo en tono firme. Mnemosine, las puertas de mi palacio, por supuesto, siempre están abiertas para ti. Sin embargo, el nuevo orden y los deberes de los dioses acaban de establecerse, y realmente tengo demasiados asuntos que atender y poco tiempo para el ocio. Su Majestad el Dios Rey me ha confiado esta increíblemente preciosa autoridad, ¿cómo puedo entonces traicionar su confianza y sus expectativas? Además su tono se endureció un poco, Su Majestad el Dios Rey ya es el Dios Rey Supremo. Debes mostrarle el mayor respeto, no debes llamarlo más por su nombre, y mucho menos bromear sobre Su Majestad el Dios Rey. No debes dar por sentada la generosidad del Dios Rey, y ciertamente no debes sobrepasar Su Majestad. La señora de la memoria, esta elegante diosa de la civilización, esbozó una dulce y astuta sonrisa, y palabras teñidas de burla y mofa flotaron suavemente desde sus rosados y carnosos labios de cereza como pétalos de flores. En verdad eres tú, mi más meticulosa e impecablemente justa diosa de la orden de la justicia sagrada. Mi querida hermana, cada pensamiento tuyo parece nacido para el gran Zeus. Ella cambió su tono, su voz se llenó de admiración exagerada. No es de extrañar que Su Majestad el Dios Rey le otorgue tan vasta autoridad. Si Zeus es el soberano supremo de este universo ilimitado, entonces Temis, eres, sin lugar a dudas, la cogobernante indiscutible de este universo. No me extraña que, el Dios Rey te ame tanto. Ustedes dos son verdaderamente una pareja hecha en el cielo. La impecable Temis, ante las burlas descaradas de su buena hermana, solo podía mostrar un atisbo de impotencia en su rostro, aunque su corazón estaba lleno de una miríada de emociones.
Le dirigió a la burlona diosa del conocimiento una mirada ligeramente reprobatoria y dijo con un tono aparentemente cansado. Mi querida hermana, ¿me retuviste aquí solo para provocarme a tu antojo? Si de verdad hay algo, por favor, dime rápido. La fuente de todo conocimiento suena levemente. Sabía cuándo detenerse y no poner más a su querida hermana en una posición incómoda. Aunque no había dioses alrededor, y ella no tenía miedo de que algún dios la escuchara, aún así se inclinó deliberada e íntimamente hacia el oído de Temis, exhalando un aliento cálido en su oído, enviando cada palabra que estaba a punto de decir claramente a las profundidades de la divinidad de la diosa del orden. Susurró. Mi querida hermana, tu esencia es el orden. Te volviste sagrada gracias a la orden del Dios Rey, y te convertiste en la encarnación de la justicia gracias a la justicia definida por el Dios Rey. Tu naturaleza es amar y favorecer todo lo que es justo y bueno, y custodias firmemente la orden de la justicia sagrada creada por el Dios Rey. Pero bajo esta tutela, también tienes tu propia justicia, que defiendes y favoreces, única para ti. ¿Y sabes cuán fatalmente atractiva eres para Zeus como una mujer tan santa, perfecta y justa? Solo necesitas hacer un ligero gesto con tu dedo, y el gran Dios Rey quedará completamente enamorado de ti. El corazón de Flawless Justice tembló ante las palabras de la diosa omnisciente, pero las palabras de la diosa omnisciente estaban lejos de terminar. Palabras terribles, llenas de ambigüedad, se escapaban constantemente de sus hermosos labios, llenos de tentación. ¿Cómo podría ser posible el gobierno del Rey Dios sin ti, la encarnación del orden? Percibo que Zeus está construyendo un plan increíblemente grandioso, un orden eterno mucho más sagrado y perfecto que el actual. Y tú, mi querida Temis, eres el eslabón crucial e irreemplazable a este plan. Debes saber que el amor de Zeus por ti solo crecerá cada día que pase. Solo poseyéndote completa y absolutamente, esencia misma del orden, puedes sofocar ese salvajismo e inquietud que se originan en su esencia divina, que todo lo crea y todo lo gobierna. Y ahora, la orden de Zeus es la más sagrada y justa del universo. Mi querida hermana mayor, ¿cómo te enfrentarás a este gran y cautivador Dios Rey a quien sirves? Esta serie de palabras de la diosa omnisciente fue como el martillo pesado más preciso, golpeando el corazón de Temis una y otra vez. Su corazón, que siempre había sido tranquilo e inquebrantable, absolutamente fresco y resistente, ahora comenzó a latir con una intensidad increíble, como un cervatillo asustado. Zeus se sintió atraído por ella. Con un simple movimiento de su mano, Zeus quedaría completamente cautivado por ella. ¿Pero qué pasa con ella? Como esencia del orden, ¿cómo no podría sentirse atraído por este supremo y sagrado creador, mantenedor y defensor del orden, el amo del universo que establecía, controlaba y gobernaba todo? Zeus también sintió hacia ella una atracción fatal, proveniente de su esencia, de lo más profundo de su divinidad. Si Zeus la llamara, probablemente ella quedaría aún más enamorada que él. Sin embargo, como diosa de la justicia, cómo podría competir por un dios masculino que ya tenía una amada? Ella solo haría lo que debía hacer. Y lo más importante y lo único que debía hacer era defender el orden sagrado y justo del Rey Dios. Nada más aparte de esto. Y no se atrevía a tener nada más. Al pensar en esto, la recta y firme diosa de la justicia pareció cobrar al instante una fuerza infinita. Se liberó bruscamente de la atadura de los brazos de Jade de la fuente de la inspiración y dijo con tono muy serio. Mnemosine, no se te permite pronunciar estas palabras que no deben pronunciarse. Solo haré lo que debo hacer, y también persuadiré a su majestad el Dios Rey para que haga solo lo que debe hacer. Su majestad el Dios Rey ya tiene a la brillante diosa de la sabiduría. El amor de Metis por el Dios Rey es evidente para todos los dioses. Su amor es como el océano, infinito e interminable. Su corazón siempre contendrá solo al Dios Rey, y su divinidad existe solo para el Dios Rey. Y su majestad el Dios Rey ya ha declarado a su amada ante todos los dioses. El Dios Rey ya tiene una esposa amada. Todavía no existía el concepto de matrimonio en el universo, y mucho menos de bodas. El concepto de marido y mujer era simplemente declararse abiertamente el uno al otro como su amado. Si no se declaró, entonces era un amante. Incluso si todos los dioses lo supieran, si no se declaraba, ella no era esposa. Pero una vez declarado públicamente un amado, siempre que la otra parte también lo reconociera, entonces ambas partes eran marido y mujer legítimas, formando automáticamente una familia, y todos los dioses lo reconocerían y respetarían.
Todos los dioses que los rodeaban debían respetar al cónyuge como respetaban a la otra parte, y tanto el marido como la mujer tenían derecho a gestionar los asuntos familiares. Los amantes no estaban calificados para interferir en ninguno de los asuntos familiares de la otra parte. Era una relación puramente física. Sin embargo, formar una relación matrimonial no significaba que uno pudiera disfrutar de la autoridad y el poder de la otra parte. Los maridos y las esposas formaban una relación familiar, compartiendo solo los derechos familiares y no compartiendo plenamente el poder y los intereses de la otra parte. A menos que la otra parte declarara que el cónyuge podía compartir, no existía tal poder. Mnemosine escuchó las palabras de Temis y sonó silenciosamente en su corazón. Mira, ella negó por completo sus verdaderos sentimientos por Zeus, simplemente usando su carácter noble, casi estricto y divino para restringir por la fuerza el amor y el anhelo que ya estaban surgiendo. En aquella época no existía una definición clara del matrimonio. En principio, tanto hombres como mujeres podían hacer múltiples declaraciones. Sin embargo, debido a la arrogancia divina, la relación conyugal generalmente aceptada era la de uno a uno. Todos los demás eran considerados amantes. Si uno insistiera en una declaración de uno a muchos, fácilmente podría conducir a problemas importantes y ser rechazado por los dioses. El rechazo se dirigió principalmente al que compartía, a quien se consideraba un pisoteador de la dignidad divina. Los amantes, por el contrario, no tenían esta preocupación, porque en una relación amorosa ninguna de las partes era responsable de la otra. Mnemosine, indiferente, volvió a apretarse ligeramente contra ella. Abrazó el cuerpo esbelto y erguido de la diosa de la justicia y rió con un tono impotente pero a la vez cómplice. Pero, mi querida Temis, la divinidad del rey Dios, al igual que su esencia, el cielo infinito, es infinitamente vasta y amplia. Nunca existirá solo para una diosa. Mientras sus palabras caían, los ojos de la diosa omnisciente, profundos como agujeros negros, miraron directamente a los ojos de la justicia impecable, que brillaban como oro fundido. Era del mismo color que el del rey dios Zeus. Ella dijo en un tono tranquilo pero increíblemente serio. Temis, lo sabes muy bien, ¿verdad? Sabes que no se me puede ocultar nada. Y también sé que nada puede ocultarse de tus agudos ojos dorados que pueden atravesar todas las ilusiones, ¿verdad? El enfoque ahora ya no es lo que quieres hacerle a Zeus, sino lo que el gran Zeus quiere hacerte a ti. ¿Puedes rechazarlo? Un violento temblor provino de las profundidades de la esencia divina de la diosa de la justicia. Su rostro impecable y hermoso ahora estaba solemne, y sus hermosos y agudos ojos dorados se volvieron algo huecos y vacíos, vagando hacia algún pensamiento distante. Después de un largo rato, la diosa de la justicia volvió en sí, sus cejas se fruncieron como espadas afiladas, mientras miraba a la tranquila diosa de la memoria frente a ella. Ella dijo lentamente, palabra por palabra. Mnemosine, eres en verdad la diosa omnisciente. Sin embargo, esto no significa que no pueda ver tus intenciones profundamente ocultas. Tienes tu libertad. No es asunto mío cómo quieras entrelazarte con Zeus. Pero, ¿qué propósito tienes al contarme todo esto ahora? La diosa de la civilización entrecerró sus ojos extremadamente inteligentes, su expresión astuta ahora completamente sin disimulo. Mi querida Temis, he venido solo para ayudarte a comprender y finalmente aceptar tu verdadero yo. Además, quiero contarles un hecho. Nuestro verdadero amo del cielo, está destinado a atraer la mirada y la admiración de todas las diosas. Tú sabes, con tu sabiduría, cuántas diosas lo miran en secreto. Y nuestra gran majestad el dios rey, él también está destinado a ser un dios rey de abundantes emociones, beneficiando a todos los lados, destinado a ser un gran padre dios amado por millas. Mnemosine volvió a inclinarse hacia el oído de Temis, susurrando con una voz que solo ellas podían oír, llena de una tentación sin fin, como para arrastrar a la justicia al abismo. Solo quiero decirte que en esta situación destinada, solo si nosotras, las hermanas, somos de un solo corazón, podemos ocupar más. Antes de que sus palabras terminaran, la diosa de la memoria ya se había transformado en un destello invisible, disipándose en el aire. Solo la impecable y encantadora diosa permaneció parada, sola en su lugar. Después de un largo rato, pareció despertar de un sueño profundo y con el cuerpo lleno de cansancio, regresó a su palacio divino. Todavía tenía demasiadas cosas que atender. En cuanto a lo que había dicho la audaz y apasionada Mnemosine, ella realmente no se atrevía, y no deseaba, pensar en ello ni un momento más.
El tiempo transcurrió rápido y en silencio. Tras la llegada de Océano al Olimpo para interceder por sus hijos, Zeus reunió a los dioses para un gran banquete. La diosa Hera, con el corazón lleno de melancolía, también asistió al banquete. Siendo discreta, ella todavía escogía el rincón más discreto, ocultándose sutilmente entre las sombras. Solo sus hermosos ojos brillantes, incontrolablemente, seguían con avidez al radiante dios rey, Zeus, quien estaba en el centro de los dioses, rodeado de innumerables deidades. Cuánto deseaba ella seguir adelante y hablar con Zeus, y cuánto deseaba derramar sobre él su amor desbordante, que casi la ahogaba. Pero su arrogancia innata, perteneciente a la diosa Madre Suprema, y su racionalidad divina, eran como grilletes invisibles, que le permitían permanecer tranquilamente en ese rincón, bebiendo en silencio el vino divino en su copa con sus dos hermanas igualmente comprensivas. La gentil y elegante diosa de la abundancia, Demeter, en algún momento desconocido, se había enamorado de la sensación de estar borracho. Últimamente se había vuelto cada vez más taciturna. Solo cuando el vino divino tocaba sus labios, la tristeza entre sus cejas se aliviaba ligeramente. Incluso la más cálida Hestia se había sentido completamente desanimada últimamente. El fuego divino que la rodeaba, que debería haber calentado todas las cosas, parecía haberse atenuado en varios puntos. Sin embargo, su naturaleza era, en definitiva, la más generosa y magnánima. Aunque su estado de ánimo era increíblemente bajo, apenas podía controlar sus emociones. Hera, de ojos brillantes, bebiendo sola, deseaba tanto, tanto que Zeus viniera de buscarla, como solía hacerlo, a través de la ruidosa multitud de dioses. Incluso si él solo dijera una sola palabra irrelevante, para ella ya sería la gracia suprema de la satisfacción completa. Pero no. Hasta la mitad del banquete, cuando Zeus se levantó y se fue, Zeus todavía no vino a buscarla. Y cuando Hera vio que tan pronto como Zeus se fue, la esbelta figura de Metis lo siguió inmediatamente, marchándose sin dudarlo, la hermosa diosa Hera sintió que su corazón se convertía en cenizas en un instante. Ella levantó lentamente la cabeza, mirando a través de la cúpula del templo el cielo todavía brillante y espléndido, y una voz en su corazón, clara y repetidamente, le dijo: «Es hora de partir. Es hora de abandonar el Olimpo. Es hora de dejar a Zeus». Capítulo 144. El dios promiscuo señor suele ser muy devoto. Después de la partida de Zeus, el animado y alegre banquete, en sus oídos, se convirtió en nada más que un ruido discordante. Ella se levantó inmediatamente, sin despedirse de nadie, y se dio la vuelta para marcharse sin rastro de desgana. Regresando al palacio divino que le pertenecía, pero que estaba frío y desolado. El rostro brillante y cautivador de Hera ahora estaba lleno de una melancolía y un abatimiento irresolubles. Leto y Asteria, que fueron a saludarla, se sorprendieron e inquietaron al ver a la diosa en tal estado. No sabían por qué esta gran diosa Hera estaría tan melancólica. Aunque no habían estado con Hera por mucho tiempo, comprendieron vagamente que Hera parecía estar de mal humor debido a un asunto en particular. Sin embargo, era la primera vez que la veían tan abatida, como si incluso la luz de su divinidad se hubiera extinguido y se hubiera vuelto sin vida. Los dos estaban suspirando en el palacio interior de Hera, el alegre banquete ofrecido por Zeus para Océano los llenos de inmensa envidia. Tener un anciano como Oceanus, dispuesto a llegar a cuentos extremos por un joven y suplicarle al rey dios, era verdaderamente envidiable para un dios. Los dos realmente no sabían cómo enfrentar a los dioses de la familia Jápeto. Además, aunque Hera los había acogido, Zeus aún no los había declarado oficialmente inocentes, por lo que habían permanecido extremadamente discretos y, naturalmente, no habían asistido al banquete. Cuando la figura desconsolada de Hera apareció en la puerta del palacio, inmediatamente fueron hacia ella y dieron la bienvenida solícitamente a su señora al palacio. La pensativa Leto, con su voz suave como un manantial, preguntó con voz suave y preocupada: «Ilustre diosa Hera, ¿qué ha sucedido? ¿Qué clase de nube oscura pudo oscurecer tu brillantez solar y hacer que tu corazón se sintiera tan pesado? Si tenemos la suerte, estaremos dispuestos a ser sus oyentes más fieles. Muchas cosas, al ser dichas, siempre se sienten mucho mejor en el corazón». Hera, con sus brazos blancos e impecables, simplemente agitó su mano suave y cansadamente.